Nuestro prota quería alcanzar la cima de las artes marciales, pero ya sabía que era una posición que nunca lograría, no importaba cuánto lo intentara. Sin embargo, estaba desesperado por cumplir su meta, y por eso decidió seguir una leyenda transmitida de generación en generación. Aparentemente, había una fruta dorada ubicada en un santuario custodiado por un dragón. Se decía que esta fruta concedía la inmortalidad, y tras una dura y larga batalla contra el dragón, nuestro prota alcanzó la fruta dorada. Se sorprendió al ver que la fruta realmente existía y se sentó sobre el cadáver del dragón como un verdadero conquistador antes de moverse para comer la fruta. Confiaba en que al comerla podría alcanzar la cima de las artes marciales. El nombre de nuestro prota era Hilfus Eldrian y era aclamado como el más fuerte del mundo. Décadas después, Hilfus había envejecido y estaba en su lecho de muerte. Lo rodeaban sus familiares y a su lado estaba sentado su hijo mayor, Hileyam. Hilfus notó que su hijo lucía triste y lo instó a ser bueno, diciendo que su tiempo había llegado. Hileyam estaba triste porque estaba a punto de perder a su padre de la misma forma en que había perdido a su madre. Cuando estaba a punto de morir, Hilfus pensó en la fruta de la inmortalidad y se dio cuenta de que no era más que un montón de tonterías. Sin embargo, encontró consuelo en el hecho de haber sido bendecido con una esposa y unos hijos. Les dijo a sus hijos que había vivido una buena vida y que no tenía remordimientos, aunque en el fondo, aquello era una maldita mentira. En realidad, Hilfus sí se arrepentía de no haber tenido más tiempo para alcanzar la cima de las artes marciales. Momentos después, falleció y de repente abrió los ojos otra vez. Estaba sorprendido y se preguntaba por qué todo se veía diferente. Sentía que su cuerpo era ligero y al mirar alrededor se dio cuenta de que tenía manos de bebé. Fue entonces cuando entendió que era un bebé y estaba en una cuna. No podía creerlo, pero intentó calmarse, ya que en su vida pasada había sido un 10 estrellas. Hilfus concluyó que su situación no era nada normal, y comenzó a preguntarse quién podría haber hecho eso con él. De pronto, comprendió que la supuesta fruta de la inmortalidad que comió no era en realidad una fruta de inmortalidad. El poder de esa fruta era la reencarnación, no la inmortalidad, tal como había sospechado antes. Esto lo hizo sonreír porque lo consideraba una mejor suerte. Con esto creía que finalmente podría alcanzar la cima de las artes marciales. Notó que había otros bebés a su alrededor y como estaba en un edificio separado, dedujo que debía haber renacido en la familia Yeneragon. Sin embargo, comenzó a preguntarse por qué había tantos bebés en la sala. En ese momento, entraron unas sirvientas con biberones, se acercaron a una de las cunas y tomaron un bebé Goblin para alimentarlo. Hilfus se sorprendió al ver un Goblin en la habitación y se preguntaba qué planeaban hacer las sirvientas. Después de darle al Goblin una sustancia roja, este explotó, salpicando sangre en el rostro de Hilfus. Quedó horrorizado al verlo y el miedo recorrió su cuerpo mientras trataba de descubrir qué había dentro del biberón. Entonces las sirvientas decidieron diluirlo un poco más y continuar dándoselo a los niños. Pronto una de las sirvientas tomó a Hilfus en brazos mientras él aún intentaba entender qué era lo que le habían dado al Goblin que lo hizo explotar. Podía ver claramente que el contenido del biberón no era leche, sino que parecía estar desbordado de magia. No podía creer que las sirvientas estuvieran alimentando a los bebés con algo tan peligroso. La sirvienta empujó el biberón en su boca, y al probar su contenido, Hilfus se dio cuenta de que era sangre de dragón ancestral. No podía creer lo locas que estaban al hacer que los bebés bebieran sangre de dragón. Finalmente entendió por qué dijeron que iban a diluirlo. Decidió que debía escupirlo, pero recordó que ya había tragado un poco. Sin embargo, concluyó que una pequeña cantidad no lo mataría. Notó que los demás bebés también estaban escupiendo la sustancia y decidió que eso era lo mejor que podía hacer antes de explotar. Justo entonces, comprendió que tal vez estaba cometiendo un error al escupirla. Se dio cuenta de que si absorbía todo ese poder mágico, podría llegar a superar a su yo del pasado y finalmente alcanzar la cima de las artes marciales. Aunque no tenía idea de qué estaba pasando, decidió aprovechar la situación de la mejor manera posible. Bebió todo el contenido del biberón con un rostro decidido a mostrarles a todos por qué no debían meterse con él. Incluso la sirvienta se sorprendió al ver que Hilfus consumía felizmente la sangre de dragón que le daban. La sirvienta también se alegró de que las cosas estuvieran saliendo a su favor. Después de terminar el biberón, lo colocaron de nuevo en su cuna y se dio cuenta de que los otros bebés también habían sobrevivido a la prueba. Como un bebé normal, comenzó a sentirse somnoliento tras disfrutar de una buena comida. 7 años después, Hilfus fue visto entrenando su fuerza colocando una roca sobre sus pies mientras hacía flexiones con un solo brazo. Alcanzó las 1000 flexiones antes de empujar la piedra a lo lejos. Miró su cuerpo musculoso y admitió que le encantaba. Aparentemente, Hilfus ahora se llamaba Sikeldrian. Sí que atribuía toda su fuerza a la calidad de la sangre de dragón que había consumido.
esa sangre parecía contener un poder inmenso, e incluso los bebés que habían ingerido un poco habían obtenido cuerpos mucho más fuertes que los de los humanos normales, gracias al verdadero poder de la fuente del dragón divino que ya había absorbido en su vida pasada. Zeke pudo asimilar cada gota del poder único del dragón ancestral. Zeke pasó por una transformación que lo dejó sorprendido incluso a él mismo. Sin embargo, notó que seguía siendo un guerrero de una estrella, lo que lo decepcionó, ya que se suponía que debía ser al menos de 4 estrellas. Básicamente, una estrella era la verdadera fuente de poder de uno, comprimida al máximo. Uno debía imaginar su cuerpo como un universo y dejar que las estrellas se movieran dentro. Resultaba que la dificultad aumentaba con cada estrella porque cuanto más estrellas, mayor la fuerza, y en su vida pasada, Zeke había alcanzado el rango de 10 estrellas, siendo la única persona en el mundo en hacerlo. Habían pasado 7 años desde que Zeke nació como hijo del actual jefe de la familia Yeneragón, pero era un hijo ilegítimo. Su madre ya había muerto y su padre nunca mostró su rostro. Zeke no podía creer que tuviera como padre a un pedazo de basura. Aparentemente, se había reencarnado un milenio después en un mundo donde los débiles morían a manos de los fuertes. También existía un extraño ritual conocido como la prueba del dragón. Solo los bebés que sobrevivían tras beber la sangre eran entrenados como guerreros Yeneragón. Pero Zeke no había recibido ni un solo entrenamiento de nadie. Intentó hacerle preguntas a la sirvienta, pero ella simplemente respondía que no tenía libertad para decirlo. Zeke le reclamó a la sirvienta, recordándole que aquellos que pasaban la prueba debían recibir entrenamiento de combate, pero estaba rodeado únicamente de sirvientas y ni un solo instructor a la vista. La sirvienta actuaba como una muñeca y le preguntó si necesitaba algo, pero él respondió que no. En realidad, Zeke podía arreglársela solo, ya que estaba enfocado en fortalecer su cuerpo más que en recibir entrenamiento de combate. Luego le preguntó a la sirvienta si podía darle información sobre los demás niños de la familia principal, pero la sirvienta le dio la misma respuesta, que no tenía libertad para decirlo. Zeke intentó rodear sus respuestas para conseguir algo, pero ella mantuvo su respuesta. Zeke estaba molesto y se preguntaba si eso era lo único que la sirvienta podía decir. Entonces le preguntó si estaba en la casa solo para ser maltratado, pero la sirvienta negó esto, diciendo que habían recibido órdenes de atender sus necesidades personales. Zeke notó que la sirvienta era una luchadora de 3 estrellas y que en entrenamiento de combate podría ayudarlo, pero como no era de ayuda, Zeke decidió que era hora de adentrarse en el bosque. No podía creer que hubiera vivido 3 años con una sirvienta sin tener ninguna conexión real. Zeke esperaba una respuesta, pero no obtuvo ninguna. La sirvienta parecía estar ignorándolo. Zeke entró en el bosque y comió un montón de hierbas venenosas que, obviamente sabían horrible. Sin embargo, no le importaba porque lo consideraba parte de su entrenamiento. De pronto, notó que un rastro tenue lo seguía. Se preguntaba por qué alguien lo espiaría y no se mostraría para hablar. Lo ignoró y se concentró en lo que tenía enfrente. De repente, notó un jabalí enfurecido frente a él. Comprendió que la niebla negra que provenía de quien lo seguía no existía en su vida pasada, lo que lo hizo preguntarse qué era exactamente. Aún así, Zeke se mostró ante el jabalí, tal como su nombre lo indicaba. Este cargó contra él. Zeke sonrió al darse cuenta de que tenía la atención del jabalí, tomó la postura perfecta para esquivar fácilmente y cuando el jabalí estuvo completamente expuesto, Zeke lanzó un puñetazo a su estómago. El impacto fue aterrador, destrozó sus entrañas y lo eliminó de un solo golpe. Zeke estaba impresionado de que con un simple toque, siendo apenas de una estrella, pudiera derrotar al jabalí. Concluyó entonces que lo que importaba era la calidad de la estrella, no la cantidad. Cargó al jabalí sobre su hombro y volvió a casa. Zeke habló sobre lo cansado que estaba de vivir solo y pensó en irse de aventura. Sin embargo, se dio cuenta de que el único lugar al que podría ir era al mar, aunque quisiera ir a cualquier lado. Mientras tanto, el extraño que lo seguía estaba sorprendido de que hubiera podido derrotar a un jabalí con un solo golpe sin haber recibido jamás entrenamiento de combate. Además, no podía creer que Zeke realmente hubiera notado que lo estaba espiando. Concluyó básicamente que Zeke no era un chico normal, ya que su madre había muerto muy joven y su padre no tenía interés en él. Concluyó que no había manera de que Zeke hubiera recibido una educación adecuada. Sin embargo, no le estaba permitido huir porque era el hijo del jefe de la familia, y por eso había sido mantenido bajo vigilancia. El extraño comprendió que las cosas se estaban poniendo muy interesantes en cada paso. Zeke regresó a casa y notó que había visitantes en la mansión. Podía sentir la fuerza de esos visitantes y se preguntaba qué era lo que querían de él. Se acercó a la puerta para escuchar su conversación y por lo que podía percibir, no había intención de matar en ellos.
Abre finalmente la puerta y ve a unos hombres en la habitación, les pregunta por qué han venido, nota que los hombres tienen el emblema de la familia Jeneragon en sus ropas, esto lo pone aún más curioso y se pregunta qué es lo que quieren de él. En ese momento los hombres le dicen que han venido a llevárselo porque necesita someterse a un examen. Zeke casi pierde la cabeza al escuchar esto ya que nadie le había dicho nada sobre ningún maldito examen. Poco después, Zeke es llevado a la casa principal, nunca esperó que volvería después de 1000 años desde que había estado lejos de allí. Los hombres que vinieron a buscarlo lo visten con un uniforme escolar. Resulta que lo llevaron a la casa principal no por lujo sino para asistir a la academia conocida como Nido del Dragón. Esta era una academia que fue establecida por la familia Jeneragon y todos los nacidos en la familia aspiran a matricularse en ella. Al parecer, todos reciben educación cuando cumplen 7 años y hoy era el examen de ingreso. Pero Zeke no recibió ninguna educación en primer lugar, sin embargo, no tiene otra opción que presentar el examen ya que es obligatorio y por eso lo trajeron desde donde vivía en el bosque. Zeke está frustrado por todo esto y agacha la cabeza con dolor. Mientras los otros estudiantes caminan a su lado, uno de ellos de cabello azul llamado Langes se le acerca. Langes viene de la aldea de la Escama Vieja y le pregunta a Zeke si está bien o si tiene algún problema. Zeke se da la vuelta para mirarlo y le responde de manera grosera que qué quiere. Langes parece ser una persona tímida y le dice a Zeke que solo intentaba ayudar porque parece preocupado. Zeke se sorprende por la actitud de Langes, puede sentir que es del tipo tímido, pero nota que tiene cierto poder corriendo por su interior. Zeke se pone de pie y se disculpa por haber sido grosero, luego se presenta y le dice a Langes que lo único que pasa es que está confundido sobre lo que planean hacer los jefes de familia. Langes le responde que el contenido del examen no cambia de un año a otro, sin embargo, Zeke le aclara que en realidad no sabe nada acerca de qué trata el examen. Langes se sorprende al darse cuenta de que el tipo frente a él de verdad no tiene ni la más mínima idea de lo que está diciendo. Langes se pregunta si Zeke estará bien ya que no tiene idea de a qué se enfrenta, entonces decide tomarse la molestia de explicarle, pero justo cuando iba a comenzar, aparece un grupo de abusones por detrás llamando a Langes enano, incluso Zeke se sorprende al escuchar a alguien llamarlo así. El grupo de abusones resulta estar liderado por un tipo llamado Reton, también de la aldea de la Escama Vieja. Reton se burla de Langes preguntándole por qué un enano como él viene al examen cuando podría irse a su casa a jugar. Langes no capta la burla y responde que vino a presentar el examen, pero esto solo hace que Reton le grite. Le dice a Langes que es basura y que no hay forma de que alguien como él entre en la academia. Reton continúa burlándose y le recuerda que su padre es un dragón falso. Zeke nota que Langes está molesto ya que puede ver que ha apretado el puño. Al parecer, la familia Jeneragon tiene una jerarquía establecida por un monarca absoluto. Los novatos son conocidos como dragones menores, los soldados comunes como dragones jóvenes y la clase capitán como dragones adultos. En la cima están los ancianos o clase ejecutiva y son conocidos como dragones ancianos. Sin embargo, hay un nivel inferior reservado para la basura y se les llama dragones falsos. Estos son los que fallaron en entrar al nido del dragón o que no pudieron graduarse de la academia. Básicamente son considerados imitaciones, pero Langes quiere demostrar que personas como él no son falsos. Zeke decide intervenir en la conversación y le pregunta a Reton cómo sabe que Langes es basura si ni siquiera ha hecho el examen. Reton se sorprende por la interferencia de Zeke y le pregunta quién es y si tiene un problema con él. Zeke responde que está tranquilo, pero que solo quiere saber porque piensa que es imposible que Langes entre a la academia. Reton le responde que gente como Langes son unos débiles. Zeke se sorprende al escuchar esto y simplemente le dice a Reton que Langes es más fuerte que él y su banda de basura. Esto enfurece a Reton que le pregunta a Zeke si está insinuando que ellos están por debajo de alguien como Langes. Antes de que todo explote, aparece un examinador para anunciar que el examen de ingreso está por comenzar. Les dice a los solicitantes que deben recoger una etiqueta con número después de registrarse. Reton mira a Zeke con mucho desprecio prometiéndole que recordará su rostro. Zeke se sorprende de que Reton ya esté tan enojado y se pregunta por qué la juventud actual es tan de mecha corta. Langes se sorprende de escucharlo decir esto ya que todos son de la misma edad. Langes añade que cualquiera se enojaría si lo llamaran débil. Zeke pregunta si el examen es obligatorio, pero Langes menciona que puede retirarse si cree que no tiene la habilidad para participar. Esto sorprende a Zeke y le prueba aún más a Langes que no sabe nada. Langes le aconseja retirarse porque podría salir herido en el examen. Zeke le deja claro que no tiene intención de retirarse. Langes se sorprende al ver la confianza de Zeke aun cuando no tiene idea de qué trata la prueba. Zeke sugiere que se apuren antes de que comience. Momentos después, todos los aspirantes están reunidos. El examinador se pone al frente para dar los detalles del examen.
les dice que lo único que necesitan hacer es dejar un rasguño en la roca frente a ellos para aprobar, pero no se permiten armas aparte de las proporcionadas por los examinadores. Para hacerlo interesante, también pueden usar sus propias manos si logran dejar una marca. El examinador revela que todos tienen 3 intentos, pero Zeke no lo considera un examen particularmente difícil. Lange se horroriza al escuchar esto y Zeke se pregunta qué tiene de sorprendente si lo único que deben hacer es arañar la roca. Zeke esperaba alguna prueba loca porque los hicieron beber sangre de dragón, pero con lo que ve está muy decepcionado. El examinador da la orden de comenzar. El primer aspirante se acerca a la roca y la golpea con todas sus fuerzas, pero esto rompe su espada y deja un estruendo que casi ensordece a los presentes. Incluso con toda la fuerza que usó no pudo dejar un rasguño. El chico cae al suelo con dolor y los examinadores le preguntan si quiere usar sus 2 intentos restantes, pero el dolor es tanto que no puede. Lo declaran fuera y se lo llevan. Zeke nota que Langes actúa raro y se pregunta por qué si el examen parece fácil. Zeke le pregunta sobre la roca y Langes revela que se llama piedra de regeneración y puede reparar cualquier rasguño menor al instante. También tiene la capacidad de reflejar el impacto recibido 100 veces más fuerte si se ataca con fuerza bruta. Zeke concluye que la roca es una locura. Langes menciona que en realidad se puede dejar un rasguño si la fuente de éter dentro de la persona se circula de manera correcta. Con lo que acaba de escuchar, Zeke deduce que básicamente depende del manejo adecuado del éter y no tanto de la habilidad marcial. Observa a los demás participantes y calcula que hay un número considerable que debería poder pasar. Nota que Reton y sus tipos también son lo suficientemente fuertes. Desde su asiento escucha cómo los aspirantes van fallando uno tras otro con los brazos rotos intentando dejar una marca en la roca. Al poco tiempo, el examinador llama al número 315, que es el de Zeke. Langes teme por él y le insiste que se retire, pero Zeke le asegura que estará bien. Zeke da un paso al frente y en cuanto el examinador lo ve siente una presión inmensa y un aura viniendo de él. El examinador le pide que escoja un arma, pero Zeke responde que no la necesita ya que piensa usar sus manos desnudas. El examinador le pregunta otra vez si realmente no quiere un arma y él dice que no, asegurando que sus puños son suficientes para el trabajo. Cuando los demás estudiantes lo escuchan comienzan a burlarse diciendo que no hay forma de que logre marcar la roca con solo sus puños. Incluso Langes no cree en Zeke ya que piensa de verdad que se le destrozarán los brazos y las manos. Langes se culpa a sí mismo diciendo que debió haber tratado de detenerlo. Como Zeke ya tomó su decisión, el examinador le indica que proceda. Zeke examina la roca y admite que está hecha de un mineral que no había visto antes. Concluye que es algo formado tras 1000 años. Se da cuenta de que hay muchas cosas que aún no conoce, pero decide dejarlas para el futuro. Zeke concentra su energía, listo para golpear la roca. Con el poder que generó cree que debería ser suficiente para lograr lo que quiere. La técnica que prefiere usar se llama forma de combate mata dragones. Una aura amarilla brillante rodea su cuerpo y su brazo cuando lo estrella contra la roca. Esto destroza la parte superior de la piedra en el impacto dejando un gran estruendo y una nube de polvo. Todos se sorprenden, pero mientras todos cierran los ojos, los del examinador permanecen abiertos actuando como si no fuera gran cosa. Zeke suspira aliviado, pero nota que la técnica es un poco avanzada para su edad. Revisa su brazo y ve que sangra y su uniforme está roto. En lugar de alabarse por haber roto la roca, concluye que su entrenamiento no es suficiente. Los otros estudiantes se preguntan cómo lo hizo. Por otro lado, Reton solo está furioso de que Zeke lograra destrozar la roca. Langes está con la boca abierta porque Zeke era el último que esperaba que pasara. Incluso el examinador considera lo que vio como una imposibilidad porque solo alguien de rango 4 estrellas o más debería haber podido destrozar la piedra de regeneración. Como Zeke es un hijo ilegítimo, el examinador se pregunta si de alguna forma heredó los poderes de la casa. También piensa que ya había visto antes el movimiento que usó. Zeke se acerca al examinador preguntándole cómo le fue en la prueba. El hombre le dice que aprobó y le entrega una botella con una sustancia verde. Zeke le pregunta al examinador asistente sobre el contenido de la botella, pero este solo lo mira con odio y le dice que se aparte. Zeke asume que la botella es una recompensa por aprobar. Regresa con su nuevo amigo y Langes lo felicita por lo increíble que fue. Zeke entonces le pregunta sobre la botella y él le revela que es una poción de curación. Zeke se confunde al escuchar esto y Langes menciona que es una poción de curación de grado normal. Zeke la revisa una vez más y ve que no parece venenosa. Empieza a preguntarse si la supuesta poción de curación no será en realidad un elixir. Al parecer, un elixir es una poción hecha de materiales muy raros combinados con hierbas que solo crecen en reinos secretos. Además se le añaden núcleos puros de elixir de bestias divinas y fantasma. Beber el elixir cura heridas antiguas y recientes al instante mientras potencia el éter de uno.
Sin embargo, refinar el elixir es muy difícil porque sus ingredientes son escasos, por eso rara vez aparece en el mercado. Zeke entonces consume la poción de curación y tal como esperaba, sus brazos desgarrados se recuperan. Zeke queda impresionado y se da cuenta de que la poción de curación es en realidad un elixir. Langes dice que no sabe que es un elixir, pero que las pociones de curación de los Generagon son mucho mejores que las que se venden en las tiendas. Langes considera esto algo normal mientras que Zeke está completamente sorprendido ya que todas sus heridas sanaron al instante. Sin embargo, nota que no hay un aumento de éter como cuando toma un elixir. Langes entonces le dice a Zeke que es bastante impresionante, pero Zeke no lo cree. Zeke revisa la botella y se da cuenta de que es básicamente lo que el conocimiento humano ha podido crear durante más de un milenio. Langes luego le recuerda a Zeke que es bastante fuerte, y Zeke responde que su objetivo es ser el más fuerte, por lo que no le sorprende. Retin y su grupo de Metoons pronto dan un paso al frente para tomar su prueba y todos aprueban. Zeke no se sorprende por esto ya que ya sabe que van a aprobar. Finalmente, el solicitante 414 es llamado y resulta ser Langes. Mientras baja las escaleras, Zeke nota que Langes está nervioso y lo insta a que se tranquilice, asegurándole que estará bien. Langes básicamente se da la vuelta diciéndole a Zeke que deje de subir tanto el nivel. Cuando Langes llega al sitio de prueba, recoge una espada, lo que deja a Zeke preguntándose qué está haciendo realmente. Langes toma una respiración profunda y lanza su golpe de espada contra la roca. Sin embargo, no logra dejar un rasguño, e incluso cae en el proceso. Como de costumbre, el examinador le hace saber que le quedan 2 intentos más. Langes luego se pone de pie para intentarlo de nuevo, pero el resultado sigue siendo el mismo. Cae al suelo llorando, preguntándose si está a punto de fallar, tal como le dijeron sus acosadores. Como era de esperar, Retin y los demás ya se están riendo de él, diciendo que el hijo del medio dragón siempre será medio dragón. Lo instan a rendirse, mientras le recuerdan a Zeke que antes dijo que alguien tan débil como Langes es más fuerte que ellos. El examinador luego le dice a Langes que le queda solo un intento. Le preguntan si quiere intentarlo de nuevo, y Langes comienza a tartamudear mientras cae en un estado de oscuridad total. Justo entonces, la voz de Zeke aparece desde la oscuridad, preguntándole qué está haciendo. Langes se da la vuelta confundido y Zeke le sugiere que use una lanza en lugar de una espada. Langes todavía está confundido por esto y Zeke dice que lo dice en serio. Zeke reprende a Langes por usar un arma que no le queda bien. Zeke le asegura que no importa cuántas veces lo intente, no podrá hacer una marca en la roca usando una espada. Ret y sus amigos comienzan a reírse de Zeke nuevamente, diciendo que a Langes le enseñaron a usar una espada desde que era niño y que nunca tomó lecciones de lanza. Al mismo tiempo, creen que Langes seguirá siendo patético, incluso si cambia de arma. Zeke luego le pregunta al examinador si se les permite cambiar de arma en medio de la prueba. El examinador le asegura a Zeke que no hay problema en hacerlo. Zeke sonríe a Langes, diciéndole que puede seguir adelante y usar una lanza. Zeke se planta como un verdadero orador motivacional, preguntándole a Langes si está listo para irse como un perdedor. Pero Langes dice que no. Langes luego se pone de pie y le dice a Zeke que aceptará su sugerencia e intentará usar una lanza. Aparentemente, al padre de Langes no se le permitió entrar en el nido del dragón, y siempre fue objeto de burlas. Incluso con todo esto, nunca se rindió, y aún así se aseguró de criar bien a su hijo. Debido a todo lo que su padre hizo por él, Langes está dispuesto a demostrar que no es falso. Recuerda que Zeke dijo que siempre obtendría el mismo resultado sin importar cuántas veces usara una espada. No conoce a Zeke desde hace mucho, pero está eligiendo creer en él. Sin embargo, no sabe cómo se supone que debe usar la lanza, y Zeke solo le dice que la empuje directo. Lo insta a no pensarlo demasiado y simplemente hacerlo. Langes sabe que es imposible que un principiante con lanza simplemente golpee la piedra de regeneración y cause daño, pero nunca estará seguro si no lo intenta. Aunque acaba de conocer a Zeke, está eligiendo confiar en él. Dado que Zeke cree en él, también quiere hacer lo mismo. Langes toma su postura y nota que la energía fuente de éter que fluye por su cuerpo es diferente de cuando sostenía una espada. Langes corre hacia la piedra y la golpea, dejando una enorme onda de choque. Retin y su grupo de Metoons comienzan a reír, diciendo que no hubo diferencia, incluso cuando Langes cambió de arma. Sin embargo, al mirarlo más de cerca,
se dan cuenta de que Langes lo logró, se sorprenden al ver esto, e incluso el examinador no puede creer que Langes realmente perforó la piedra con la lanza, sí que está orgulloso de Langes y lo aplaude. Langes no puede creer lo que ve cuando el examinador anota en su libro que ha pasado la prueba. Langes se ve obligado a preguntar de nuevo para confirmar, pero Zeke lo abraza por detrás, asegurándole que realmente lo logró. Con lágrimas en los ojos y felicidad, abraza a Zeke. Retin y sus chicos no quieren creer que Langes realmente pasó la prueba, y todos creen que es un golpe de suerte. El examinador luego grita a todo pulmón, diciéndoles a los solicitantes que el examen ha terminado y lo siguiente es la ceremonia de entrada. Cuando Zeke escucha esto, se sorprende, no puede creer que raspar la roca sea la única prueba que les van a exigir. Langes luego le dice a Zeke que podría haber otro examen después de que ingresen a la academia. Zeke luego le pregunta a Langes qué se supone que deben hacer ahora que ya aprobaron la prueba, y Langes revela que los jefes de la familia Generagon aparecerán para dar a los participantes sus palabras de felicitación. Justo entonces, un grupo de hombres cultivadores de aura aparece a lo lejos, caminando hacia los estudiantes. Entre ellos hay un tipo que llama la atención de Zeke, y le pregunta a Langes quién es el tipo sombrío. Langes no puede creer que Zeke acaba de insultar al jefe de la familia. Zeke no se contiene y llama feo al jefe de la familia, pero antes de que pueda decir algo más, Langes le cubre la boca con la mano. Langes le ruega a Zeke que se calle y no diga nada, y aunque es difícil, Zeke decide quedarse callado. Zeke observa a los hombres que son considerados las fuerzas de los Generagon. Está impresionado porque hay un par de tipos decentes ya que la mayoría son de 6 estrellas. Sin embargo, el jefe de la familia, Balsa y Dragon, es un guerrero de 8 estrellas, lo que lo convierte en un gran problema. En su época, solo había unos pocos de 8 estrellas en el mundo, y Zeke se pregunta cuántos quedarán. Zeke luego le dice a Langes cómo se siente, le hace saber que no le gusta Balsa, no le importa si el hombre es su padre o no. Justo entonces, Balsa da un paso al frente con una aura abrumadora para dirigirse a los estudiantes. Solo dice unas pocas palabras a los estudiantes, y es que se conviertan en la carne y sangre de los Generagon. Sin embargo, estas palabras llevan un peso aplastante junto a su aura mientras todos los estudiantes excepto Zeke comienzan a temblar. Incluso Langes se queja de lo difícil que le resulta respirar, pero Zeke no siente nada de la presencia de Balsa. Todo lo que puede sentir hacia Balsa es puro odio, aunque no sabe por qué. Después de que termina de dirigirse al estudiante, Balsa se da la vuelta para irse. Otro anciano toma las riendas, diciéndoles a los estudiantes que el jefe de la casa espera grandes cosas de ellos. Esta persona también llama la atención de Zeke, y comienza a preguntarse quién es el anciano rubio. Zeke se da cuenta de que la partida de Balsa ha reducido un poco la tensión en los estudiantes, pero todos permanecen firmes por las secuelas de la presencia de Balsa. El examinador luego da un paso al frente para revelar que van a anunciar las asignaciones de dormitorio. Zeke se sorprende al escuchar esto ya que pensaba que todos irían al mismo lugar. Langes luego decide explicarle ya que no sabe nada, le dice que la academia tiene 4 dormitorios, los estudiantes son asignados a uno de los 4 dormitorios que son el este, oeste, norte y sur. Momentáneamente, Zeke escucha su nombre y se levanta para irse. Le dice a su nuevo amigo que se cuide y los dos se despiden antes de que él se marche. A Zeke lo han asignado al dormitorio este de la academia y se sorprende al ver cuánto han cambiado las cosas en más de 1000 años. Sigue las direcciones escritas en la nota en su mano para encontrar su camino a su habitación. Le preocupa que su compañero de cuarto se enoje porque llega tarde y todo esto sucedió porque se perdió. Finalmente llega a la puerta y con todo entusiasmo, abre la puerta para anunciar su llegada y saludar a su nuevo compañero de cuarto. Sin embargo, el entusiasmo y la emoción desaparecen cuando ve quién es su compañero de cuarto. Bueno chicos, ese es el final del video. Si les gustó este video, comenten siguiente parte en la sección de comentarios. También suscríbanse al canal, activen la campana y denle me gusta al video. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Zeke no puede creer que su compañero no sea otro que Langes, y cuando ve al chico, simplemente asume que tiene una conexión inexplicable con él. Langes sonríe mientras está de acuerdo con él y además menciona que ya se sentía solo. Zeke entonces le pregunta a Langes si no hay ningún plan para el día y él le dice que no, ya que su sesión de entrenamiento comenzará al día siguiente.
les han ordenado descansar. Zeke no tiene idea de esto ya que no estaba prestando atención durante toda la sesión de orientación, se muestra animado al admitirlo, pero Langes no cree que sea algo de lo que deba estar orgulloso. Langes decide dejar atrás toda la sesión de regaños y sugiere que duerman un poco ya que entrenarán al día siguiente. Aparentemente, Zeke planeaba al principio abandonar la escuela e irse de aventura, pero las cosas nuevas que vio desde que llegó a la escuela le interesaron. Ha decidido quedarse en la casa un poco si esto le ayudará a aprender más sobre el mundo después de un milenio. Un mes después, los chicos están sometiéndose a un entrenamiento intensivo bajo su tutor. Les enseñan cómo dominar el aliento del dragón, el cual fue creado por el 15º líder de la casa Generagon. El tutor les dice que deben dominar la técnica para poder usarla en cualquier situación. El tutor se mueve observando a los chicos, nota que algunos ya la dominaron y una de ellos es Lake, la hija del jefe de la casa. Aparentemente, ella ya es lo suficientemente hábil para ser clasificada como de segunda estrella. Sin embargo, él está más interesado en Zeke. Mientras todos los demás luchan, Zeke carga una roca en la cabeza mientras sostiene dos mancuernas que también tienen rocas pequeñas. El tutor empieza a sospechar que Zeke heredó el poder del jefe. Sin embargo, se pregunta cómo es capaz de dominar todo ya que no tuvo ningún maestro que pudiera enseñarle. El tutor solo puede preguntárselo pero no llega a ninguna conclusión. Por otro lado, Zeke piensa en cómo la técnica de respiración, el aliento del rey dragón que él inventó, ha sido modificado y transmitido como el aliento del dragón. Aparentemente, las técnicas de respiración son formas de extraer éter del aire hacia el cuerpo y distribuirlo, lo que en última instancia ayuda a potenciar el éter. Sin embargo, el nivel óptimo depende de la habilidad y creatividad del usuario. Esta es la razón por la cual cada casa noble refina su propio estilo y mantiene la técnica terminada en secreto. Zeke admite que la técnica es segura y fácil de aprender, pero cree que es completamente inútil si solo puede usarla cuando está quieto. Básicamente, su técnica original le permite usar éter mientras se mueve. Los efectos de la técnica son enormes, pero solo unos pocos la heredaron por lo difícil que era. Zeke la simplificó en ese entonces para que cualquiera pudiera usarla con el fin de fortalecer al clan, pero nunca pensó que evolucionaría y seguiría existiendo por 1000 años más. Zeke se impresiona por esto y cree que también pudieron haber cambiado otras técnicas marciales con el tiempo. Después de la sesión de entrenamiento, los chicos van al comedor a comer. Mientras todos luchan por comer debido al cansancio, Zeke mastica su comida sin preocuparse. Nota que Lange se ve agotado y lo insta a comer porque no podrá moverse bien si se queda sin energía. Lange se ve obligado a preguntarle a Zeke cómo es que está tan lleno de energía cuando todos los demás están agotados. Zeke lo insulta diciéndole que es un debilucho, lo insta a comer más y entrenar más duro. Mientras sermonea a Langes, Zeke nota que algunos de los chicos que están bien entrenados en realidad están comiendo. Justo en ese momento, Zeke es abordado por Lake, y como no la conoce, le pregunta directamente quién es. Langes casi se atraganta con su comida al oír esto, y rápidamente se acerca a Zeke para susurrarle al oído. Le dice que Lake es la hija del jefe, pero Zeke inocentemente le dice a Langes que no tenía idea. Langes casi muere de la presión mientras le dice a Zeke que ni siquiera se supone que hablen. Con Lake, Zeke simplemente lo mira como un tonto mientras le dice que él también es hijo del jefe aunque sea ilegítimo. Langes y Lake quedan sorprendidos al escuchar esto y Lake le pregunta si está diciendo la verdad. Zeke responde tranquilamente que no tiene razón para mentir. Lake entonces le pregunta cómo fue capaz de hacérselo bastante fuerte como para romper una piedra de regeneración con sus propias manos. Lake está genuinamente interesada, pero Zeke solo responde que lo hizo porque es un tipo genial. Zeke nota que Langes está completamente fuera de sí y lo llama de vuelta diciéndole que coma su comida. Lake entonces se acerca más a Zeke y le pregunta si le gustaría unirse a ella. Zeke se confunde con lo que quiere decir y Lake lo dice claramente, instando a Zeke a convertirse en su subordinado. Lake le dice a Zeke que va a convertirse en su patrocinadora ya que él es un hijo ilegítimo y obviamente querría aliados. Lake quiere que Zeke la ayude a convertirse en la siguiente jefa usando su poder y promete recompensarlo generosamente cuando se convierta en la cabeza de la familia. Ella lo endulza con palabras, pero Zeke le dice tranquilamente que no está interesado en la oferta. Cuando Lake escucha esto,
asume que Zeke también apunta a convertirse en el jefe de la familia, por eso rechaza la propuesta, mientras ella sigue diciendo tonterías. Zeke la observa y ve que ya está a punto de convertirse en 2 estrellas y lo considera impresionante para su edad. Zeke finalmente abre la boca para decirle a la chica que es libre de hacer lo que quiera porque él no está interesado en nada que tenga que ver con la familia, la que se sorprende al escuchar esto y se vuelve más insistente al preguntarle a Zeke qué es lo que realmente quiere. Zeke se enfurece y apuñala la mesa con su cuchillo mientras libera una enorme cantidad de presión de su cuerpo para decirle a Lake que no tiene ningún interés en servir a nadie. Zeke dice que quiere estar solo porque obviamente es el más fuerte. Lake puede sentir la presión de Zeke, dejándola totalmente en shock. No puede creer que el aura de Zeke en realidad le dé miedo. Zeke sigue masticando su comida mientras Langes intenta calmar la situación. Lake entonces pierde la paciencia y desafía a Zeke a un duelo. Zeke se sorprende por esto, pero no es alguien que se aleje de un reto. En poco tiempo, la noticia sobre el duelo se extiende entre los estudiantes, que Lake tendrá un duelo en el campo de entrenamiento. Los estudiantes corren a ver el duelo y mientras Langes se muere de miedo, Zeke actúa con mucha calma. Langes intenta recordarle a Zeke que está a punto de pelear contra Lake, pero Zeke simplemente responde que no tiene idea de quién es ella. Zeke nota entonces que Langes también actúa formalmente, y le pregunta por qué. Pues genio, esto es porque eres hijo del jefe, dice Langes. Zeke entonces le pregunta a Langes qué es lo que quiere de él. Zeke trata de explicarle la situación, le dice que Lake es hija de Balsa y que también tiene sangre tifona, que es básicamente una de las 4 grandes casas que apoyan a Eldreon. Langes dice que Lake es un genio porque fue capaz de dominar cada forma de esgrima que proviene de la casa tifona. Zeke simplemente se queda allí tranquilamente mientras le dice a Langes que lo único que sabe es que ella es hija de Balsa. Zeke empieza a reír diciendo que no saber en realidad le da más sabor a todo. Lo considera un giro emocionante de los acontecimientos mientras Langes lo regaña diciendo que no hay forma de que gane contra Lake. Langes le pregunta por qué aceptó el reto en primer lugar y Zeke dice que es obvio que debe aceptarlo si lo desafían a un duelo. Además de esto, Zeke observa a Lake y concluye que ella se ve más que lista para el duelo. Lake entonces le grita a Zeke que deje de charlar mientras lo mira con su espada clavada en el suelo como una verdadera guerrera y le pregunta a Zeke si está listo para que le enseñen buenos modales. Si te gusta este video, comenta la siguiente parte en la sección de comentarios. También suscríbete al canal, activa la campana y dale me gusta al video. Sé que simplemente se queda allí con calma, mientras le dice a Langes que lo único de lo que está consciente es del hecho de que ella es la hija de Balsa. Sé que comienza a reír, diciendo que no saberlo en realidad le da más jugo a todo el asunto. Él considera que es un giro de eventos emocionante, mientras Langes lo regaña diciéndole que no hay forma de que vaya a ganar contra Leica. Langes le pregunta por qué aceptó el desafío en primer lugar, y sé que responde que es obvio que se espera que acepte si lo retan a un duelo. Además de esto, sé que observa a Leica y concluye que ella parece más lista para el duelo. Leica entonces le grita a Zeke que deje de charlar, mientras lo observa con su espada clavada en el suelo como una verdadera guerrera, y le pregunta si está listo para que le enseñe algunos buenos modales. Como los dos están listos para pelear, Langes deja la arena para ellos. Langes le pide a Zeke que tenga cuidado mientras corre lejos. Ahora que están solos, Zeke le pregunta a Leica por qué está tan empeñada en luchar contra él. Leica responde que apunta a ser la próxima cabeza de la casa, y para reclamar ese puesto, quiere derrotar a Zeke y hacerlo servirla. Zeke se sorprende al escuchar esto, y comienza a preguntarse qué tiene que ver todo eso con él. Leica se sorprende de que Zeke actúe tan despreocupado, y le pregunta si no sabe la verdad sobre su familia, porque es un hijo ilegítimo. Zeke está a punto de decirle a Leica que lo sabe, cuando ella lo interrumpe. Leica explica que, incluyendo a Zeke, hay 5 herederos compitiendo por ser la próxima cabeza. Zeke es el único que no lleva sangre de una de las 4 grandes casas de Eldrian. El punto clave es que cualquiera de las casas que produzca a la cabeza, significa que todos están esforzándose por ser los mejores en la academia y enfrentarse a sus hermanos, por eso Leica dice que necesita más aliados. Toda la explicación deja a Zeke totalmente confundido, pero logra captar el punto de todo. Leica le hace saber que está luchando para asegurar su lugar, y sin perder más tiempo, se lanza hacia Zeke. Está decidida a derrotarlo, y con su espada intenta darle un golpe, pero Zeke de repente da un paso atrás. Zeke esquiva el ataque,
pero el golpe de la espada deja el suelo destrozado. Leica no está lista para rendirse, se levanta nuevamente para atacar a Seke. Ella balancea su espada frenéticamente y con gran poder, dejando a los espectadores totalmente asombrados. Ellos elogian a Leica por ser tan buena con la espada, incluso si solo es una espada de entrenamiento. Como si pudiera escuchar a los espectadores animándola, aumenta la intensidad de sus ataques contra Seke. Sin embargo, Seke simplemente salta por toda la arena, esquivando cada uno de sus golpes. Los espectadores, por otro lado, están impresionados por lo poderosa que es Leica, ya que es la hija del jefe de familia. Están seguros de que Leica terminará el combate a tiempo. Sin que ellos lo sepan, Leica ya se está frustrando porque todo lo que hace Seke es saltar alrededor para esquivar sus ataques. Seke pone poco o ningún esfuerzo en esquivar los golpes de Leica, obligándola a cuestionar su incapacidad para acertar uno solo. Seke elogia a Leica por ser realmente rápida, y el tipo de técnica que está usando también parece ser genial. Seke incluso agrega que está rindiendo mejor que los guerreros de una estrella comunes. Leica se enfurece y le grita a Seke, diciéndole que pelee en lugar de solo hablar. Como eso es lo que Leica quiere, Seke decide darle una muestra de su fuerza. Seke esquiva fácilmente su ataque antes de golpearla en el pecho. El golpe envía una onda destructiva a través de su cuerpo, haciendo que escupa sangre. Leica cae de rodillas por el dolor, dejando a los otros estudiantes conmocionados. Con dolor, Leica levanta la vista y le pregunta a Seke por qué no puede darle ni un golpe si se supone que es mucho mejor que él. Seke admite que ella es más rápida que la mayoría de los de una estrella que ha conocido, pero le deja claro que sigue siendo nada más que una guerrera de una estrella. Leica entonces le replica, recordándole a Seke que él también es de una estrella. Seke explica que puede leer fácilmente sus movimientos gracias a la forma en que respira, al temblor de sus músculos y hasta al cambio en sus ojos. Además de esto, tiene mucha más experiencia que ella. Seke explica esto de una manera tan arrogante que obliga a Leica a ponerse de pie otra vez. Ella se lanza hacia Seke con su espada en mano, lista para cortarle la cabeza, pero incluso con el ataque sorpresa, Seke aún logra esquivar dando un salto acrobático hacia atrás. Esto deja a Leica completamente expuesta al ataque de Seke, y él la castiga golpeándola directamente contra la pared lejana. Ella choca contra la pared y levanta una gran nube de polvo que cubre el área. Los espectadores quedan atónitos al ver esto, preguntándose si Leica realmente perdió. Langui se emociona al verlo, y corre de regreso a la arena diciéndole a Seke lo increíble que es. Sin embargo, Seke le dice a Languis que la pelea aún no ha terminado. Seke está impresionado de que Leica haya podido soportar su golpe. Cuando el polvo se disipa, Leica se ve luchando por levantarse de rodillas con el cuerpo maltrecho, pero no está lista para rendirse. Languis intenta decirle que se detenga porque podría terminar peor. Seke entonces le dice a Languis que se aparte, porque las cosas están a punto de ponerse más serias, y si se lastima, no será responsable de eso. Seke lo había sospechado, y ahora confirma que Leica ha alcanzado 2 estrellas. Leica se pone de pie, y una intensa aura gira a su alrededor. Los espectadores inmediatamente se dan cuenta de que Leica ha llegado al nivel de 2 estrellas. El reino de 2 estrellas es aquel en el que el portador puede proyectar poder de fuente verdadera fuera del cuerpo para las artes marciales. Esa proyección es básicamente lo que se conoce como aura. Leica parece más fuerte, y le agradece a Seke por haberla empujado a poder alcanzar las 2 estrellas. Enfurecida, se lanza hacia Seke, lista para derribarlo. Su espada sigue un rastro dorado de aura, y Seke admite que se ha vuelto más fuerte y más rápida. Seke continúa jugando con ella hasta que calcula mal su fuerza y termina siendo cortado en la cara. Leica nota que él se queda asombrado, y aprovecha eso para presumir sobre la fuerza de una de 2 estrellas. Ella le asegura a Seke que está a punto de enfrentar el verdadero arte de la gran espada del espíritu del trueno. Seke, por otro lado, está emocionado porque finalmente podrá presenciar algo que no ha visto antes. Está completamente entusiasmado por ver lo que Leica tiene preparado para él. Bueno chicos, ese es el final del video. Si les gustó este video, comenten la siguiente parte en la sección de comentarios. También, suscríbanse al canal, activen la campana, y denle me gusta al video. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez. El combate comenzó con el primer paso de Like, de cuya espada brotaba una energía eléctrica de trueno amarillo que volaba en el aire. Nuestro héroe, con un gesto de cautela, intentó alejarse tomando distancia rápidamente, mientras se esforzaba por analizar esta nueva técnica que veía por primera vez, y con una sonrisa incrédula que se dibujaba en su rostro, le preguntaba si en verdad podía controlar el trueno, pues le parecía algo ridículamente absurdo. Entonces, con una expresión seria y decidida, Laika apareció al instante frente a él, atacando con su espada de trueno que se clavó profundamente en la tierra, activando de inmediato su técnica eléctrica celestial. En ese preciso instante, nuestro héroe, con un salto ágil logró esquivar el ataque por poco, mientras sus ojos se abrían con asombro al observar el desborde de electricidad que salía de la tierra y en su interior. Una emoción creciente le decía que esto se estaba poniendo más divertido de lo que jamás había imaginado. Aún en el aire, sentía la desagradable corriente eléctrica recorrer su cuerpo intentando paralizarlo, y nuestro héroe,
con voz entrecortada, comentaba que el poder de la Ika había aumentado drásticamente comparado con hace unos momentos y que este trueno le daría problemas incluso a alguien como él. Acto seguido, aterrizó en la tierra con esfuerzo mientras la persistente corriente eléctrica lo perseguía sin tregua. Los estudiantes, que observaban el combate con los ojos muy abiertos e impresionados, comentaban entre susurros sobre el cambio de poder del Ike, preguntándose con incredulidad si alguien podía cambiar tanto solo por subir una estrella, mientras Rangus, con el ceño fruncido y una gruesa gota de sudor recorriendo su sien, nombraba a nuestro héroe con un tono de voz cargado de preocupación. Nuestro héroe, en sus pensamientos internos, analizaba la espada de trueno del Ike, comentando para sus adentros que los movimientos de su rival eran realmente muy simples y no habían cambiado en nada respecto a antes, pero en cuanto alcanzó el nivel de 2 estrellas y obtuvo un aura, el poder de su gran arte de la espada del trueno, o como se llame, había aumentado de forma explosiva. Pensaba que el Ike era rápida antes, pero ahora lo era todavía más, y lo más extraño de todo, sin duda, era ese trueno. Entonces, con una sonrisa amplia y genuinamente emocionada, nuestro héroe reflexionaba en voz alta que hacía 1000 años que no volvía a sentir en su cuerpo un trueno de esa manera, algo que hubiera sido impensable. Mientras esquivaba por los pelos otra estecade de la espada de su oponente, se preguntaba si debería contraatacar en ese momento, pero su curiosidad era aún mayor, ya que ansiaba analizar y comprender a fondo esa técnica de trueno. Entonces Like, con una sonrisa decidida y un brillo de desafío en la mirada, le decía a nuestro héroe que si podía sonreír en una situación tan peligrosa era porque sin duda aún guardaba alguna carta bajo la manga, advirtiéndole con firmeza que su excesiva confianza lo llevaría directo a la perdición. Luego, sin dar tiempo a una respuesta, empezó a avanzar con paso firme, blandiendo su espada de trueno y advirtiendo con tono sombrío que ya no podría reír más. Acto seguido, dio un paso tan fuerte en el piso que resonó en toda el área, activando su técnica trueno veloz y en un instante apareció justo al frente de nuestro héroe, quien con unos reflejos felinos logró esquivar el ataque dando un giro rápido a la derecha, pero de repente y para su sorpresa, un siguiente ataque ya estaba a la vista. Nuestro héroe, con los ojos muy abiertos, se decía a sí mismo que su técnica era tan rápida e impredecible como un relámpago. Acto siguiente, el ataque le dio de lleno en el pecho, haciéndole estrellar con violencia contra la pared y reflejando una onda de viento por el brutal impacto. Con una mirada llena de angustia y preocupación, Rangus desde el público empezó a correr hacia el campo de batalla gritando el nombre de nuestro héroe con desesperación. Ahora podía observarse que el impacto había dejado una grieta profunda en la pared y de entre los escombros nuestro héroe salía lentamente con varios rasguños visibles en su cuerpo y aún cubierto por los residuos de electricidad que chisporroteaban a su alrededor. De repente, Like, demostrando que no se guardaba nada, en un instante le asestó un siguiente ataque, el destello de luz de trueno, pero para sorpresa de todos, observamos que nuestro héroe, aunque arrodillado y con evidente esfuerzo, pudo resistir el impacto y al parecer el ataque no había surtido el efecto deseado. En ese momento crítico, Rangus se acercaba aún más, suplicándole a Like con voz temblorosa que parara, que detuviera sus ataques, pues si seguía así las consecuencias serían terribles. Pero ella detuvo sus palabras de inmediato con una mirada fría y un gesto de desprecio, mirando hacia abajo y preguntando con asombro por qué él seguía en pie a pesar de todo. Luego volteó su mirada lentamente mientras liberaba nuevamente su abrumadora aura de trueno, y como una advertencia clara para que nadie se acercara, dijo con tono solemne que detenerse ahora sería un insulto para un guerrero como nuestro héroe. Pero en un giro inesperado y cómico, Rangus le gritaba a nuestro héroe desde la distancia que por favor se rindiera, que era lo más sensato, mientras Like, con una sonrisa de superioridad, asentía y estaba de acuerdo diciendo que él tenía razón, ya que nuestro héroe estaba hecho polvo, preguntándose en voz alta si se rendía y se ponía a su servicio, ella lo dejaría sin lesiones permanentes. Entonces, nuestro héroe, en su expresión magullada, mostró una pequeña pero significativa sonrisa. Like observó dicha sonrisa con suspicacia para después liberar su aura, con renovada intensidad diciendo con una mirada que ahora brillaba de emoción que ya veía, incluso siendo un hijo legítimo, él también era un orgulloso. El dragón no era así, perfecto, entonces le daría el golpe de gracia con todo su poder. Acto siguiente, Like levantó su espada con ambas manos hacia el cielo liberando un aura de trueno tan abrumadora que hacía temblar el suelo, nombrando a esta técnica con voz potente, el gran arte de la espada del trueno, primera técnica secreta, y en un instante avanzó velozmente como un trueno real, concluyendo la técnica con un grito trueno celestial, y observamos con el corazón en un puño que el ataque le dio de lleno a nuestro héroe, quien quedó instantáneamente envuelto por una torre eléctrica de trueno que se alzaba hacia el cielo mientras el suelo a sus pies se agrietaba con estruendo. Dentro de la torre de trueno, a nuestro héroe se le veía con los ojos en blanco,
con varias corrientes eléctricas cruzándole y envolviendo todas sus extremidades. Rangus, al observar esa escena aterradora, gritó el nombre de nuestro héroe con una voz cargada de puro terror y preocupación. Ahora observábamos a nuestro héroe tendido en el piso con los ojos en blanco y de su boca salía un tenue humo mientras la corriente eléctrica aún recorría todo su cuerpo sin control. Like, con un gesto de victoria, enfundó su espada en el suelo con un golpe seco y mientras comenzaba a retirarse le decía con tono final que el combate se había acabado, que la victoria era suya, pero de repente, justo detrás de ella, se escuchó con claridad la voz de nuestro héroe y a la vez una descarga eléctrica residual salía de entre el humo. Ella volteó su mirada de inmediato, con los ojos llenos de incredulidad y una profunda preocupación, y le preguntó con la voz quebrada por la sorpresa porque él podía usar la energía de trueno. Nuestro héroe emergía desbordando ahora la energía eléctrica como si fuera parte inherente de su ser y con voz cargada de curiosidad le preguntaba a Like si a esta técnica poderosa la llamaban energía de trueno. Like, con un gesto de incredulidad, enfundó su espada de nuevo y repitió la pregunta con vehemencia, exigiendo saber por qué él podía usar la energía de trueno. Nuestro héroe, procesando su pregunta con calma, cruzó los brazos con actitud decidida y alzando la voz con confianza le decía que en realidad no lo sabía con certeza, para acto seguido explicar con detalle que había estado recibiendo sus ataques a propósito con el firme objetivo de investigar y comprender su poder y que, sin saber muy bien cómo, ahora él también podía usarlo. Ella, completamente confundida y con una gruesa gota de sudor resbalando por su sien, murmuraba entre dientes que eso era simplemente imposible, que ahora pudiera usarlo no tenía sentido. Entonces, con una mirada de profunda concentración, nuestro héroe recordaba cada instante del combate pensando en voz baja que mientras recibía uno tras otro los misteriosos ataques hasta ese mismo trueno de esa chica, él había estado usando continuamente su técnica de respiración más preciada, el aliento del rey dragón, y fue entonces, al comprender la esencia misma de la energía de trueno, que su energía primordial del rey dragón comenzó a fusionarse con dicha energía, haciendo que el trueno se acumulara dentro de él de forma natural, y sin darse cuenta casi ya podía controlarlo a voluntad, aunque admitía que no lo entendía bien al principio. Nuestro héroe, mientras se limpiaba el sudor de su rostro con el dorso de la mano, le decía a Like con un tono casi de complicidad que ella debía tener una constitución física muy particular y única, considerando además que ese gran arte de la espada era una técnica familiar secreta, por lo que debía suponer que era el plan de sangre de su familia el que poseía una constitución extraordinaria. Luego nuestro héroe empezó a caminar lentamente hacia ella, acortando la distancia y diciéndole con genuino asombro que el solo pensar que su propia energía primordial estuviera imbuida de trueno era alucinante y que, sin duda había aprendido una valiosa lección. Acto seguido levantó su mano con decisión mostrando la energía de trueno que ahora danzaba en su palma y liberó su aura con potencia, revelando que ahora en su pecho se observaban con claridad dos estrellas brillantes. Entonces apretó su puño con fuerza y le decía con gratitud sincera que gracias a ella, gracias a este combate, él también había logrado alcanzar el nivel de 2 estrellas. De repente, nuestro héroe desvió su mirada por una fracción de segundo porque Like, con rabia contenida, ya estaba a punto de asestarle un nuevo ataque a corta distancia, pero nuestro héroe, lejos de sorprenderse, lo esperaba con una sonrisa de anticipación, halagándola mentalmente por su inquebrantable determinación. Una explosión masiva de trueno se reflejó en dicho lugar, desbordando energía y levantando varias piedras del suelo. Sin embargo, nuestro héroe, aprovechando su nueva velocidad de trueno, pudo esquivar el ataque por los pelos, quien, internamente no podía dejar de pensar maravillado que cuando la energía primordial se imbuía con la naturaleza del trueno, ésta actuaba sobre todos los músculos y nervios, fortaleciendo el cuerpo en su totalidad, y se decía con emoción creciente que era una constitución tan increíble que lo estaba volviendo loco, agudizando sus sentidos al extremo. Entonces, empezando a relajar su cuerpo, mostró de pronto una expresión totalmente seria y concentrada y se dijo a sí mismo que necesitaba acostumbrarse un poco más a esta nueva potencia. Rangus, absorto por completo al ver el desarrollo del combate, pensaba con el corazón acelerado que esta pelea entre sus dos candidatos al líder de la casa era simplemente increíble y que él apenas podía seguirlos con la vista. Observando la feroz determinación de nuestro héroe y el desarrollo del combate, Rangus comentó en voz baja con preocupación que algo andaba mal, ya que ni siquiera los tajos de trueno de la señorita Like habían logrado hacerle mella. Like, con una mirada encendida por la furia, le gritaba a nuestro héroe si se estaba burlando de ella, a lo que él, con una sonrisa tranquila, le decía que no, que para nada se estaba burlando, para después, en un instante, asestarle una patada rápida cargada con su energía de trueno, que ella por poco logró bloquear con su espada justo a tiempo. Luego Like, impulsada por la fuerza del impacto, retrocedió varios pasos hacia atrás, mientras que nuestro héroe aterrizaba suavemente en el suelo,
seguido empezó a calentar los brazos con movimientos circulares, preguntándose en voz alta si sería suficiente con esto y si ya debería ir terminando el combate de una vez, declarando con emoción que crearía una técnica nueva después de tanto tiempo sin innovar. Like, al escuchar sus palabras, se preguntaba con creciente ansiedad a qué técnica se refería. Nuestro héroe asintía para sí mismo diciendo con convicción que sería una nueva forma y que la llamaría forma especial. Like, con una expresión llena de preocupación y varias gotas de sudor frío en su frente, se hacía un torrente de preguntas internas. Una nueva técnica, eso significaba que recibió educación de alguna competencia secreta. ¿De qué casa fue y cómo podía crear una técnica así de fácil? Ya no entendía nada. De repente, nuestro héroe, aprovechando la más mínima oportunidad de distracción, apareció en un instante cerca de ella y le decía con tono casual si se estaba preguntando algo. Ella apenas pudo bajar la mirada notando a duras penas el golpe que se acercaba a su estómago y escuchando las palabras que resonaban con fuerza: estilo de combate mata dragones, forma especial, finalizando todo con una desbordante y cegadora energía eléctrica que estallaba y las palabras que sellaban el movimiento rugido de trueno. Ahora Like yacía con los ojos en blanco, completamente cubierta de energía eléctrica residual, arrodillada y sin fuerzas, mientras su espada caía de su mano con un sonido metálico. Rangus quedó tan sorprendido que apenas podía articular palabra, preguntándose si en verdad se había acabado el combate, mientras que los estudiantes desde atrás observaban absortos y completamente sin palabras. Ahora nuestro héroe estaba de pie con una sonrisa serena pero satisfecha, diciéndole a su oponente derrotada que en verdad esto había sido una pelea tremendamente interesante, mientras que Like, aún en el suelo, se sentía adolorida y con el cuerpo temblando de agonía, intentando con todas sus fuerzas levantarse. Con la mirada gacha, se preguntaba con desesperación si en verdad ella había perdido. Luego chasqueó los dientes con rabia murmurando entre dientes que tenía que convertirse en la líder de la casa. No podía fallar. Arrodillada y con su espada abandonada a su lado, miró hacia arriba imaginando por un momento las figuras de sus hermanos mayores, quienes también competían ferozmente por el liderazgo de la casa, y se decía a sí misma con determinación férrea que tenía que vencer a sus hermanos, que tenía que ser la líder y que no podía permitirse perder. De repente, nuestro héroe se acercó a ella interrumpiendo su cadena de pensamientos y la halagó con sinceridad, diciéndole que era muy fuerte y que gracias a ella había aprendido algo nuevo y valioso, que había sido un tiempo realmente divertido y muy valioso. Luego, con una sonrisa amable y genuina, nuestro héroe bajó su mano en señal de paz, ofreciéndosela para ayudarla a levantarse y diciéndole con emoción contagiosa que sería muy divertido tener futuros combates emocionantes como este, que volvieran a tener un combate pronto, finalizando sus palabras nombrando a ella, Like, con un profundo respeto, y ella con una mirada que se suavizaba y unas mejillas que se sonrojaban ligeramente, observó a nuestro héroe con una admiración nueva y naciente, y con una mirada llena de respeto y admiración, Like estrechó firmemente la mano de nuestro héroe, diciéndole con voz serena que aceptaría su derrota por hoy, ya que en este momento, con su nivel actual, entendía con claridad que no era rival para él. En otra escena, muy lejos de allí, en un espacio oculto y tenebroso en el interior de una grieta profunda, una jauría de monstruos de apariencia feroz, con extremidades cubiertas de púas filosas, esperaban pacientemente algo en la pinambre. Observamos que estos monstruos rodeaban de forma amenazante a un hombre que se mantenía impasible en el centro del círculo. Esta persona con calma absoluta empezó a avanzar hacia adelante, un movimiento que dejó en alerta máxima a todos los monstruos que gruñeron al unísono. Entonces, con una mirada gélida y un deslumbrante iris rojo que brilló en su ojo como un rubí ardiente, Balsa, el patriarca, el dragón, se preparó para acabar con la vida de estos monstruos de un solo golpe. La presión abrumadora de su poder se reflejó en el aire como la sombra de un dragón ancestral. Mientras avanzaba, el aire a su alrededor se volvió pesado y difícil de respirar. Esta técnica letal es nombrada formalmente como presión de dragón. Bajo su influjo, los monstruos quedaron completamente paralizados por el terror, solo esperando su final inminente. Balsa, con un paso tan firme que hizo vibrar la tierra bajo sus pies, desenfundó su espada con un movimiento fluido mientras nombraba su técnica con voz cavernouse: estilo de combate mata dragones. Primera forma, el ataque fue un corte circular perfecto, un tajo cortante de color rojizo que impactó de lleno a todos los monstruos sin excepción. A los ojos aterrados de estas bestias, solo alcanzaron a observar el fulger rojo acercarse sin poder resistirse ni moverse, debido a la presión aplastante del aura del patriarca. Un viento fuerte sopló alrededor de Balsa, agitando su ropa mientras este guardaba su espada con la elegancia de quien ha concluido una tarea trivial. Acto siguiente, los miembros del clan que estaban apostados en la periferia avanzaron con eficiencia para rematar a los monstruos moribundos, mientras el patriarca, sin mirar atrás, ya se retiraba del lugar avanzando hacia la grieta que servía de portal del espacio. Mientras otros oficiales de menor rango se ocupaban de organizar y limpiar el entorno ensangrentado, justo antes de que el patriarca cruzara el portal, un oficial se inclinó con profundo respeto y le dijo que tenía un informe urgente.
a lo que el patriarca sin detenerse le ordenó con un gesto que prosiguiera. El oficial levantó ligeramente la mirada y le informó con voz clara que la señorita Lika había alcanzado el nivel de 2 estrellas. El patriarca giró su mirada fría hacia él y con su aura pesada envolviendo al mensajero le preguntó con sarcasmo si eso era algo para enorgullecerse. El oficial, manteniendo la compostura, le explicó con cuidado que alcanzar ese nivel a su temprana edad podría considerarse una gran hazaña y que con el talento innato de la señorita Lika, para cuando se graduara del nido del dragón, podría llegar sin problemas al nivel de 4 estrellas o quizás incluso alcanzar el legendario nivel de 5. Con una mirada aún más seria y despectiva, el patriarca le dijo secamente que el talento no le importaba en lo más mínimo y advirtió al oficial con tono cortante que no hablara si esa persona no servía para nada. El oficial, nervioso, intentó detenerlo y tartamudeando logró decir que esa misma señorita Lika había sido derrotada. El patriarca se detuvo por completo, quedó pensativo por un instante y luego le preguntó con interés renovado si el combate había sido contra los estudiantes de mayor grado. El oficial apresurado le dijo que no, que quien la había vencido fue su propio hijo de la misma edad, el señor Seke, uno de los candidatos a líder de la casa. El patriarca se detuvo en seco con visible intriga y recordó en voz baja a la madre de nuestro héroe con un dejo de respeto. Mencionó que ella había tenido un talento excepcional y natural para la lucha. Luego, dirigiéndose de nuevo al oficial, le dijo con escepticismo que ella ya estaba muerta cuando él nació, preguntándole con firmeza quién le había enseñado entonces las habilidades necesarias para derrotar a alguien del nivel de 2 estrellas. El oficial explicó que nuestro héroe había derrotado a Lika sin que nadie le hubiera enseñado formalmente y que además había alcanzado el nivel de 2 estrellas por su cuenta. Mientras se marchaba definitivamente, el patriarca, sin volverse, le dijo con un tono que denotaba un plan en marcha, que en ese caso ya podrían empezar con la primera prueba. El oficial, tras un momento de duda, levantó la mirada preguntando con respeto si no era demasiado pronto, argumentando que apenas había pasado un mes desde que empezaron a entrenar y que la mayoría ni siquiera había llegado al nivel de 1 estrella. Con una voz grave que cortó el aire, el patriarca les espetó que en el clan Alrogan no aceptaban a los débiles bajo ninguna circunstancia, que hubieran aprendido a luchar o no. La muerte, les recordó, llega a todos por igual. Solo los más fuertes sobreviven. Aquellos que no puedan superar ni la primera prueba, simplemente no son dignos de llevar el nombre del dragón. El oficial asintió sumisamente, diciendo como usted diga, a lo que el patriarca, sin perder un segundo, le ordenó que llamara a Fraye. El oficial no pudo ocultar su asombro y preguntó si en verdad debía llamarla. El patriarca confirmó con un siseo seco, explicando que alguien que hubiera derrotado a Lika merecía atención y que el asunto era interesante. Acto seguido, el patriarca comenzó a avanzar hacia la grieta del espacio mientras decía en voz alta que encargaría a Fraye la supervisión completa de la prueba, ordenando al oficial que se asegurara de vigilarlos de cerca. El patriarca, ya casi cruzando el portal, murmuró intrigado que recordaría el nombre de Seke y comentó en voz baja que esperaba que lograra pasar la prueba. Al día siguiente, con el sol bañando el campo de entrenamiento, los novatos practicaban con esfuerzo el estilo de lucha haciendo sombra. Rangus, con una expresión cansada y el rostro cubierto de sudor, agitaba sus puños rectos con esmero. Mientras tanto, nuestro héroe, en un espectáculo de fuerza pura, mantenía su cuerpo en cuclillas sosteniendo con firmeza en ambas manos 2 pesas gigantes, además de una roca pesada en cada una y otra aún más grande sobre su cabeza. Todo esto mientras Rangus y los otros lo miraban asombrados. Nuestro héroe pensaba que la técnica de respiración del aliento del dragón, aunque se llamara estilo de combate, en realidad era una técnica de fortalecimiento corporal diseñada para que incluso los niños pudieran aprenderla fácilmente. De repente, Rangus interrumpió el pensamiento de nuestro héroe preguntándole si no se uniría al entrenamiento grupal, a lo que él, confundido, respondió que ya estaba entrenando. Rangus aclaró que se refería al estilo de combate formal del dragón acorazado. Con los ojos cerrados y gesto paciente, nuestro héroe le dijo que ya lo había aprendido por completo. Rangus quedó tan sorprendido que casi se tropieza, exclamando que cómo era posible si se lo acababan de enseñar, a lo que nuestro héroe le explicó con calma que lo importante era que la ruta de su energía primordial estaba mal. Rangus quedó sin palabras. Nuestro héroe se levantó, dejó caer la roca al suelo con tal fuerza que el temblor lo hizo flotar 1 centímetro, luego le ordenó que se diera vuelta, canalizó su energía eléctrica y tocó con precisión su espalda corrigiendo el flujo. Tras unos segundos terminó silbando despreocupadamente y le dijo que esa era la ruta correcta. Rangus observó sus manos con asombro y notando la calidez en su cuerpo agradeció emocionado, luego con admiración murmuró que nuestro héroe ya lo había dominado todo, que era justo lo que se esperaba del señor Seke. Nuestro héroe, fingiendo enojo, le espetó que como hablaba así de él. Rangus nervioso pidió disculpas diciendo que no quiso decir eso, luego explicó que era la primera vez que alguien le enseñaba algo así y que aunque nuestro héroe no era su padre, siempre se esforzaba para estar a la altura.
recordando el poder abrumador que mostró en su batalla con Lika. Rangus bajó la mirada y le dijo con respeto que poseía un arte marcial tan fuerte que derrotó a la señorita Lika y que por eso pensó que el estilo del dragón acorazado sería aburrido para él. Nuestro héroe le respondió que para nada era aburrido, que de hecho estaba impresionado con la estabilidad y solidez del estilo, comentando con nostalgia que esa técnica era la base del estilo mata dragones, pues en su tiempo los hijos la consideraban demasiado compleja. Explicó que el estilo mata dragones presume de un poder destructivo, pero es sumamente demandante. Sus formas comienzan con la primera, segunda, tercera, cuarta, además de una forma especial que nació espontáneamente en su batalla contra Like. Incluso existe la forma final que aniquiló a un dragón divino. Añadió con curiosidad que el manejo de las técnicas de dragón quizás haya cambiado y que sería divertido descubrirlo todo. Con una sonrisa, nuestro héroe dijo que como ya terminó de aprender el estilo del dragón acorazado, ahora entrena su cuerpo como siempre, explicando que la velocidad de aprendizaje es diferente en cada persona. Rangus lo entendió con una sonrisa y apretó el puño con determinación. Luego se puso la mano al pecho y le pidió con voz temblorosa que lo entrenara. Nuestro héroe quedó sorprendido por la petición. Rangus alzó los puños diciendo con fuerza que quería volverse más fuerte aunque fuera solo un poco. Nuestro héroe sonrió y le dijo que aceptaba entrenarlo. Rangus confundido preguntó si hablaba en serio. Nuestro héroe riendo le dijo que fue él quien lo pidió. Rangus incrédulo preguntó si no le estaba tomando el pelo. Él le respondió que no, que parecía un estudiante al que valía la pena enseñar. De repente alguien más se acercó. Era Lika, con las mejillas rojas y expresión tímida. Le dijo a nuestro héroe que también quería ser su estudiante y que quería que la guiara. Rangus quedó congelado observando su declaración, preguntándole atónito si de verdad quería unirse. Lika con una mirada firme preguntó si acaso no podía hacerlo. Luego, algo avergonzada, explicó que siempre pensó que nadie de su edad podía vencerla, pero en la pelea de ayer él la superó y usó mejor que ella la energía del trueno. Admitiendo con frustración que su reputación estaba por los suelos, nuestro héroe miró a Rangus preguntándole si era culpa suya, a lo que él solo se encogió de hombros. Lika, con una mirada decidida, le dijo que quería volverse más fuerte, lo suficiente para vencer a sus hermanos y eventualmente él también, así que por favor, concluyó con firmeza, quiero que me guíes a mí también. Y eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y darle like al video si quieren ver la continuación. Tu apoyo es muy importante. Me retiro, les deseo lo mejor, hasta la próxima. Zeke se quedó en silencio por un momento, sumido en sus pensamientos. Como Zeke no respondió de inmediato, Lie preguntó si realmente estaba bien con eso, aunque también era candidato para convertirse en el próximo líder de la familia Eidragón. Rangus estuvo de acuerdo con ella, dándose cuenta de que aunque Zeke era un hijo ilegítimo, Balsa Eidragón seguía siendo su padre, lo que técnicamente hacía de Zeke uno de los sucesores le gustara o no. Zeke respondió con calma que no le importaba, pero la verdadera pregunta era si el cuerpo de Leica estaba en buenas condiciones para entrenar, diciendo que por lo que vio en su combate, sus heridas normalmente tardarían al menos un mes en sanar. Leica negó con la cabeza y dijo que ya había usado una poción curativa, así que no había necesidad de que él se preocupara. Zeke y Rangus intercambiaron una mirada, susurrándose el uno al otro. Zeke preguntó si esa medicina realmente tenía una efectividad tan absurda, pero Rangus respondió que si Zeke se refería a la poción básica entregada durante el examen de ingreso, definitivamente no era lo suficientemente fuerte como para curar las heridas de Leica tan rápido. Como ella era la hija del jefe de la familia, debía haber usado un tipo de poción mucho más fuerte. Zeke suspiró asombrado, murmurando que esta realmente era algo más. Leica sintió, admitiendo que sin la poción, habría estado postrada en cama durante al menos un mes, pero ahora, lo que más importaba era su petición. Si Zeke aceptaría entrenarla también. Ella sabía que él también necesitaba entrenar, pero quería fortalecerse bajo su guía. Zeke aceptó sin dudarlo, diciendo que nunca rechazaba a jóvenes con ambición. Tanto Lie como Rangus se sorprendieron por su respuesta. Lie señaló que él también era joven como ellos, mientras que Rangus añadió que tenían aproximadamente la misma edad. Zeke se rió y estuvo de acuerdo. Luego, con un tono burlón, Zeke preguntó si realmente estaba segura de tenerlo como su instructor. Después de todo, él era quien la había derrotado. Leica respondió firmemente que no le importaba eso, no tenía el lujo de ser exigente si quería convertirse en la próxima líder de la familia Eidragón, tenía que volverse más fuerte sin importar lo que costara. Zeke recordó cómo durante su primer encuentro, ella había mencionado su sueño de convertirse en líder de la familia. Preguntó por qué parecía tan obsesionada con ese objetivo. Sin dudarlo, Leica respondió que si fallaba en convertirse en líder de la familia, solo sería utilizada para un matrimonio político. Habló con amargura, diciendo que en el mejor de los casos, probablemente sería obligada a casarse con uno de sus primos, pero el peor caso sería casarse con un hombre que ni siquiera conocía. La expresión de Zeke se oscureció, la ira brilló en sus ojos mientras preguntaba qué quería decir con eso. Leica dijo que era natural, considerando cuán valiosa era la línea de sangre Eidragón.
especialmente dentro de las 4 ramas de la familia. Su poder de fuente era especial, podía usarse de innumerables maneras, por eso la familia estaba obsesionada con mantener su línea de sangre pura. Rangus se estremeció, sintiendo el aura aterradora que de repente emanaba de Zeke. Su voz se volvió fría y afilada mientras decía que la familia Eidragón realmente había comenzado a hacer cosas repugnantes como esta. Apretó los puños, diciendo que destruiría tradiciones tan sucias y sin sentido, pero antes de que la atmósfera pudiera volverse más pesada, varios instructores llegaron, captando inmediatamente la atención de todos. Leica parpadeó sorprendida, preguntándose por qué habían venido, mientras Zeke murmuraba que el momento no podía ser peor. Le preocupaba que pudieran haber escuchado lo que acababa de decir. Luego, desde detrás de ellos, apareció una mujer con cabello rojo ardiente. Un instructor dio un paso adelante y anunció que a partir de hoy tendrían una nueva instructora. A pesar de lo ocupada que estaba esta persona, se había tomado el tiempo para enseñarles personalmente, así que deberían estar agradecidos. Mientras la mujer pelirroja se acercaba, extendió su mano hacia Leica y preguntó si ella era la dama Lie. Sintiendo una ola de peligro, Lie instintivamente saltó hacia atrás. Zeke dio un paso adelante protectoramente mientras Rangus se agarró a su brazo con miedo. La mujer pelirroja sonrió levemente, elogiando la aguda reacción de Leica y diciendo que la calidad de su aura no era mala en absoluto. Zeke frunció ligeramente el ceño, ni siquiera había sentido su presencia hasta ahora. Rangus preguntó nerviosamente quién era ella. El instructor entonces la presentó como la dama Freya, Freya Fuig del cuerpo del dragón negro. Freya dio una sonrisa educada y saludó a todos, diciendo que estaba encantada de conocerlos a todos. Luego miró directamente a Zeke y preguntó si él era el señor Zeke. Cuando él lo confirmó, preguntó si no estaba sorprendido por su repentina aparición. Zeke respondió con calma que nada de lo que ella hiciera era sorprendente. Freya se congeló por un momento mientras los ojos de Zeke comenzaron a brillar levemente, y él comentó que su técnica de sigilo era bastante interesante. Freya rápidamente se dio cuenta de por qué incluso el jefe de la familia, Ba Eidragón, estaba interesado en este chico. Mientras tanto, Zeke analizaba sus movimientos, notó que su poder de fuente estaba concentrado en la parte inferior de su cuerpo, siguiendo un patrón de flujo que nunca había visto antes. Eso debía ser porque sus pasos no hacían ningún sonido en absoluto. Una chispa de emoción se encendió en sus ojos mientras se preguntaba qué tipo de arte marcial usaba ella. Freya entonces tomó el mando de la clase, confirmó que sería su nueva instructora. Los estudiantes comenzaron a susurrar entre ellos con incredulidad. La dama Freya, el viento de tempestad, era conocida como una de las guerreras más fuertes de la familia. El otro instructor confirmó que Freya era una practicante de 6 estrellas bajo el cuerpo del dragón negro, la unidad de élite que servía directamente bajo el mismo jefe de la familia. Los estudiantes estaban asombrados, incapaces de entender por qué alguien de su rango vendría a enseñar en su academia. Freya sonrió levemente y dijo que de hecho los entrenaría, pero bajo una condición. Tenían que pasar una prueba simple. Los estudiantes jadearon ante sus palabras. Ella les dijo que no se preocuparan, la prueba era simple, solo necesitaban traer un cristal como el que ella sostenía y sobrevivir durante un mes completo dentro de la montaña del dragón venenoso. Rangus palideció ante el nombre mientras Zeke sintió una sensación de nostalgia. La montaña del dragón venenoso, explicó, era hogar de innumerables criaturas venenosas, incluso rozar una sola hoja podía matar a un humano ordinario instantáneamente, era una región de puro peligro. Zeke recordó cómo en su vida anterior, a menudo había usado ese lugar como su campo de entrenamiento personal. Aún así, pensó que esta prueba podría ser demasiado cruel para estudiantes jóvenes. Freya explicó las reglas. Cada estudiante recibiría un orbe de cristal. Si su orbe se rompía o se perdía, serían inmediatamente descalificados. Cuando alguien preguntó nerviosamente qué les pasaba a los descalificados, Freya respondió sin rodeos, serían expulsados del nido del dragón. Añadió que no necesitaban preocuparse por el veneno en sí. Si usaban apropiadamente la técnica de respiración del aliento del dragón, estarían bien, mientras se aferraran a sus orbs y controlaran su respiración, podrían sobrevivir. Lie señaló que aparte de las plantas venenosas, también había monstruos allí. Los ojos de Freya se volvieron afilados mientras decía que tendrían que derrotar a esos monstruos ellos mismos ya que esa era la única forma en que podían asegurar comida. Sin cazar, no duraría ni siquiera unos pocos días. Los estudiantes estaban horrorizados. Retin murmuró que era imposible. Muchos dudaban si su técnica de combate básica, el golpe del dragón, podría siquiera herir a las criaturas que vivían allí. Freya sonrió con suficiencia y les dijo que no entraran en pánico. Tenían 5 días para prepararse. Durante ese tiempo, cada uno podía elegir un arte de arma básico de los archivos de la familia Eidragón para aprender. Si lo dominaban, sus posibilidades de supervivencia mejorarían, pero si fallaban en aprenderlo dentro de 5 días, ella no se responsabilizaría por lo que sucediera en la montaña. Un estudiante preguntó tímidamente si Freya les ayudaría en caso de que las cosas se pusieran demasiado peligrosas. Freya se rió oscuramente, diciendo, están en el nido del dragón, la tierra de la familia Eidragón, aquí, los débiles no duran,
Solo los fuertes sobreviven, si no pueden derrotar a unos pocos monstruos por su cuenta, entonces será mejor que duerman pacíficamente junto a ellos en la cama del veneno. Los estudiantes temblaron de terror, el sudor goteaba por sus rostros. Rangus estaba al borde de las lágrimas mientras Leica permanecía en silencio sumida en profundos pensamientos. Zeke frunció el ceño para sí mismo, preguntándose si esta seguía siendo la misma familia Eydragón que una vez conoció. Se sentía tan diferente de cuando él había sido el jefe de la familia. Freya entonces dijo que eso era todo por ahora, comenzó a distribuir libros de artes marciales para cada tipo de arma y les dijo que se adelantaran para elegir la técnica que quisieran aprender. Mientras los estudiantes se agolpaban alrededor, Rangus dudaba, inseguro de qué elegir. Zeke le aconsejó que tomara una técnica de lanza, recordándole que usaba una lanza durante el examen de ingreso. Rangus rápidamente estuvo de acuerdo y le agradeció. Leica dijo que elegiría una técnica de gran espada ya que ya conocía las formas básicas de la gran espada de relámpago, pero Zeke la detuvo, sugiriendo que intentara con artes de hache en su lugar. Leica preguntó por qué, y Zeke explicó que ayudaría a cubrir sus debilidades actuales. Como fue Zeke quien lo sugirió, ella no discutió y simplemente asintió, en silencio, confiando en sus palabras. Freya entonces preguntó si todos habían elegido sus libros. Cuando confirmaron, les dijo que hicieran buen uso de los 5 días restantes. Su supervivencia dependía completamente de dominar esas técnicas. Si fallaban en hacerlo, morirían patéticamente en la montaña del dragón venenoso. Justo cuando estaba a punto de irse, Freya de repente recordó algo y se dio la vuelta. Les advirtió que durante la prueba, sus superiores intentarían robar sus orbs de cristal. Rangus estaba aturdido y preguntó qué quería decir. Freya explicó que su grupo superior de 10 años de edad también tomaría la misma prueba, pero su tarea era cazar y robar los orbs del grupo más joven. Añadió que los estudiantes más jóvenes superaban en número a los superiores, y como la montaña del dragón venenoso era vasta, podrían tener suerte y evitar la confrontación. Aún así, sus superiores usarían todo lo que tuvieran para encontrarlos y atacarlos. Después de decir eso, Freya se dio la vuelta y se fue. Rangus se veía aterrorizado. El sudor goteaba por su rostro mientras preguntaba qué se suponía que debían hacer ahora. No solo tenían que lidiar con monstruos venenosos, sino también con compañeros de clases superiores cazándolos. Leica frunció el ceño y dijo que cada compañero de clase superior era al menos de nivel de una estrella o superior. Si se unían contra ella, no duraría mucho, y la mayoría de sus compañeros de clase probablemente tampoco sobrevivirían. Zeke asintió, diciendo que ella tenía razón. Si Leica no podía pelear sola, entonces debería formar un grupo de 2 o 3. La cooperación no estaba prohibida después de todo, podían ayudarse mutuamente a cazar monstruos y defenderse contra los superiores. Cuando Rangus preguntó sobre el plan de Zeke, Zeke simplemente dijo que tenía la intención de ir solo y disfrutar del examen. Leica suspiró y admitió que de alguna manera eso sonaba justo como él. Antes de comenzar a entrenar, Zeke sugirió que comieran primero. Mientras se alejaban, Leica miró a Rangus y preguntó si no pensaba que Zeke era un poco extraño a veces. Rangus se encogió de hombros y respondió, sí, a veces. 5 días después, los estudiantes se reunieron ante la montaña del dragón venenoso, sus emociones mezcladas entre miedo y determinación. Freya se paró frente a ellos, una sonrisa confiada en su rostro, y declaró que el clima era perfecto para que la prueba comenzara. Nerviosamente, Rangus dijo que el examen finalmente estaba por comenzar. Aunque este era el plan de Zeke, no podía evitar preguntarse si realmente estaba bien que alguien como él fuera parte del equipo de la dama Leica. Después de todo, había muchos estudiantes de noble nacimiento que ella podría haber elegido en lugar de él, un mero plebeyo que ni siquiera había alcanzado una estrella todavía. Somos iguales Rangus, dijo otro estudiante. Cuando Rangus se dio la vuelta, los reconoció como Raymond y Seline. Seline, quien venía del salón este del nido de dragones, admitió que también era plebeya y no podía creer que hubiera sido elegida para unirse a la dama Lie en la próxima prueba en la montaña del dragón venenoso. Raymond, también del salón este, sonrió mientras miraba a la dama Lie. Pero Lie rápidamente dijo que no importaba si sus compañeros de equipo eran nobles o plebeyos, los había elegido porque reconocía su potencial y habilidades. Al escuchar esto, Rangus se quedó en silencio por un momento, luego agarró su lanza con fuerza y declaró que entendía y que haría todo lo posible para no convertirse en una carga para su grupo. Raymond siguió, diciendo que daría todo de sí para cumplir con las expectativas de Leica. Leica sonrió brillantemente y dijo, cuento con todos ustedes. Luego se volvió hacia Zeke y preguntó si realmente planeaba tomar la prueba solo. Zeke asintió con confianza, diciendo que no podía esperar a que comenzara. Seline, todavía nerviosa, admitió que admiraba tanto a Zeke como a Lie, mientras ella temblaba de ansiedad. Zeke era lo suficientemente valiente como para enfrentarse a la montaña del dragón venenoso por su cuenta. Raymond comentó que era natural que tuvieran confianza ya que la sangre de los jefes de familia fluía por sus venas. Pero Leica rápidamente intervino, diciéndole que no la comparara con Zeke porque incluso ella se sentía nerviosa. ¿Estás nerviosa?, preguntó Zeke. ¿Hay alguna razón para estar nervioso? Aparte de ti, todos aquí parecen ser un grupo de estudiantes prometedores. Sin embargo,
Todos respondieron que había muchas razones para estar nerviosos por la próxima prueba. Leica entonces preguntó a Zeke si realmente pensaba que los estudiantes que había elegido eran hábiles. Zeke inmediatamente lo confirmó y pensó para sí mismo que Leica había logrado reunir a algunos de los estudiantes más prometedores de la academia. Se dio cuenta de que su ojo para el talento era realmente notable, elogió la ofensiva y la defensa de su grupo, diciendo que la prueba seguramente sería fácil para ellos. Tienes razón, respondió Rangus con una gota de sudor corriendo por su mejilla. Siempre ha sido demasiado confiado Zeke. Freya entonces preguntó si todos los participantes habían llegado y pronto notó que muchos de los estudiantes ya habían formado grupos, como algunos aún no eran maestros de sus artes de armas, formar equipos no era una mala idea. Freya entonces dio un paso adelante y anunció que la prueba comenzaría en breve. Explicó una vez más que su tarea era sobrevivir durante un mes completo en la montaña del dragón venenoso y proteger sus orbs de cristal. Solo pasarían si sus orbs permanecían intactos, cada orbe era idéntico, lo que significaba que si uno perdía el suyo, podía ser robado por otros. Muchos estudiantes se pusieron ansiosos al escuchar esto, mientras Zeke se dio cuenta de que esto significaba que robar orbs de otros participantes era juego limpio. Freya continuó, diciendo que después de que los nuevos estudiantes entraran a la montaña y se establecieran, los compañeros de clases superiores también entrarían para robar sus orbs de cristal. Los compañeros de clases superiores se burlaron de ellos, diciendo que como la mayoría de los nuevos estudiantes ni siquiera habían alcanzado una estrella, tomar sus orbs sería fácil. Escuchar esto llenó a los compañeros de clase de Zeke con emociones mixtas, miedo, emoción e inquietud. Freya concluyó la explicación, y tan pronto como anunció que la prueba había comenzado oficialmente, los estudiantes se lanzaron hacia la montaña del dragón venenoso. Viéndolos irse, Zeke escuchó a Leica decirle que se asegurara de sobrevivir. Él sonrió y dijo que lo haría, pero que ellos también deberían sobrevivir. Leica entonces llamó a su equipo, y mientras Zeke les decía que tuvieran cuidado, Freya lo notó. «Es tu turno de entrar, Zeke», dijo ella. «Cierto», respondió Zeke, disculpándose por haberse dejado llevar un poco. «¿Dejado llevar?», preguntó Freya. «¿No estás nervioso en absoluto?». «No», respondió Zeke con una sonrisa tranquila antes de caminar hacia la montaña. Freya lo vio irse, pensando para sí misma que era realmente un chico peculiar. Esa noche, en el campamento fuera de la montaña del dragón venenoso, uno de los instructores preguntó a Freya si los nuevos estudiantes estarían bien. Cuando ella preguntó a qué se refería, dijo que la prueba parecía demasiado temprana para principiantes. Otro instructor estuvo de acuerdo, señalando que la mayoría solo había estado en el nido del dragón durante unos meses, que pocos habían logrado siquiera una estrella, y que carecían de experiencia de combate real. Se preguntaba cuántos realmente sobrevivirían. Freya les aseguró, diciendo que no había necesidad de preocuparse, aunque la montaña estaba llena de criaturas venenosas, la mayoría de ellas eran solo bestias de nivel de 1 o 2 estrellas, no lo suficientemente fuertes como para representar un peligro serio. Con una sonrisa alegre, dijo que los estudiantes estarían bien. Luego, en voz baja, susurró que eventualmente liberaría esa cosa. Cuando un instructor preguntó qué dijo, Freya simplemente sonrió y respondió, nada. Luego anunció que era hora de que los compañeros de clases superiores comenzaran su parte de la prueba. Los estudiantes mayores inmediatamente corrieron hacia la montaña, sus ojos brillando mientras llevaban sus armas. Viéndolos partir, Freya murmuró, me pregunto cuántos sobrevivirán, no puedo esperar a ver los resultados. Mientras tanto, dentro de la montaña del dragón venenoso, mientras los compañeros de clases superiores comenzaban su cacería, uno de ellos avistó su primer objetivo. No era otro que Zeke, todavía parado inmóvil al pie de la montaña. Los novatos entraron a la montaña hace mucho tiempo, dijo uno burlonamente. ¿Este tipo es estúpido o qué? Otro levantó su ballesta y se preparó para disparar. Pero antes de que la flecha pudiera alcanzarlo, Zeke la atrapó sin esfuerzo en el aire. Mientras el compañero de clase superior miraba con incredulidad, Zeke rompió la flecha por la mitad y dijo, he estado esperándolos. Uno de ellos preguntó qué quería decir, pero otro gritó que no importaba. ¿No vieron cómo atrapó esa flecha? Sin perder un segundo, Zeke se lanzó hacia adelante, sus ojos afilados con emoción. Ahora entonces, dijo con una sonrisa burlona, juguemos juntos. En la parte más profunda de la montaña del dragón venenoso, Selene y su grupo estaban bajo el ataque de los monstruos de la montaña. Después de que Selene mató a una criatura masiva parecida a una rana, otra de repente saltó desde detrás de ella. Raymond rápidamente levantó su escudo, bloqueando el ataque y salvando a Selene justo a tiempo. Con un poderoso balanceo, golpeó al monstruo contra el suelo y clavó su escudo directamente en su cuerpo, matándolo instantáneamente. Viendo que Rangus estaba derrotando fácilmente a su propio oponente, Raymond sonrió con satisfacción. Leica entonces elogió su excelente trabajo en equipo, y Rangus le agradeció con gratitud. Sin embargo, sus ojos se abrieron cuando vio la montaña de ranas monstruosas muertas que Leica había derrotado sin ayuda. Selene, impresionada, comentó que el poder de Leica era realmente de otro nivel.
tal como habían esperado, Raymond estuvo de acuerdo, diciendo que mientras ellos estaban ocupados luchando contra unos pocos monstruos, Leica ya había acabado con la mayoría de ellos por sí sola. Lie simplemente se encogió de hombros, diciendo que era natural. Después de todo, ella era una guerrera de 2 estrellas, y estas criaturas no eran más que un calentamiento para ella. También notó que desde que el examen había comenzado hace una semana, todos habían mejorado significativamente, especialmente Celine y Raymond, quienes ambos habían alcanzado el nivel de 1 estrella. Celine agradeció a Leica con gratitud, diciendo que no habrían avanzado tan rápido sin su guía, y Raymond hizo eco de su gratitud. Rangus, sin embargo, permaneció en silencio, pensando en silencio cuánto se había quedado atrás ahora que tanto Celine como Raymond habían logrado sus primeras estrellas. Celine notó su expresión abatida y gentilmente le dijo que seguramente se volvería más fuerte con el tiempo y alcanzaría el nivel de 1 estrella también. Raymond estuvo de acuerdo, diciéndole que fuera paciente y siguiera trabajando duro. Al escuchar su aliento, Rangus sonrió de nuevo y les agradeció a ambos. Leica entonces habló, diciendo que Rangus había logrado derrotar a 3 ranas monstruosas gigantes, incluso sin 1 estrella, lo cual era realmente impresionante. Añadió que antes de que comenzara el examen, Rangus había entrenado personalmente con Zeke y ya había perfeccionado su manejo de la lanza, así que era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en 1 estrella. Conmovido por su fe en él, Rangus casi se puso a llorar, mientras Leica miraba hacia el cielo. Notó que la noche se acercaba rápidamente y les dijo a todos que necesitaban volver a la base. Celine estuvo de acuerdo, advirtiendo que la montaña del dragón venenoso era demasiado peligrosa después del anochecer. Mientras estaban de regreso, Leica de repente se detuvo. Rangus inmediatamente preguntó qué estaba mal, pero Leica no respondió. Su expresión se oscureció mientras miraba hacia adelante y exigía saber qué estaba haciendo cierto estudiante cerca de su base. Un momento después, una figura emergió de la hierba alta. Rangus y los demás se sobresaltaron, y Celine y Raymond instintivamente sacaron sus armas. El estudiante salió con una sonrisa, sosteniendo su arma con soltura mientras decía que no había esperado que Leica lo notara tan pronto. Leica inmediatamente lo reconoció como uno de los compañeros de clases superiores y preguntó si había venido a robar su cristal. Cuando él lo confirmó, se dio cuenta de que al fin un compañero de clase superior había decidido atacar su grupo, y este era de 2 estrellas. El compañero de clase superior sonrió, diciendo que su examen actual requería que robaran los cristales de los estudiantes de primer año, aunque no había esperado que su primer objetivo fuera nada menos que el grupo de la dama Lie. Leica preguntó si todavía planeaba quedarse incluso después de darse cuenta de que Base había invadido. Le advirtió que un solo compañero de clase superior no tendría ninguna oportunidad contra su equipo, pero la sonrisa del compañero de clase superior se amplió mientras su expresión se volvía amenazante. Quien dijo que estaba solo, respondió. De la hierba detrás de él surgieron 3 compañeros de clases superiores más, todos de nivel de 1 estrella. Su líder se burló, diciendo que incluso la dama Leica tendría problemas para luchar contra ellos ya que sus compañeros de equipo no eran más que cargas. Desenvainando su espada, gritó que se rindieran y entregaran sus orbs de cristal. Luego se lanzó contra Lie con un poderoso ataque, pero ella evadió sin esfuerzo y ordenó a Celine y a los demás que mantuvieran su formación de batalla mientras ella se encargaba de él. Mientras tanto, Rangus, todavía sin 1 estrella, luchaba por defenderse contra los ataques de su oponente. El compañero de clase superior se burló de él, diciendo que sería mejor rendirse y entregar su cristal. Rangus dudó, inseguro de qué hacer, hasta que recordó una conversación que una vez tuvo con Zeke. En ese entonces, Rangus le había preguntado a Zeke si había alguna forma de que alguien más débil como él derrotara a oponentes más fuertes. Admitió que todavía no tenía estrellas y le preocupaba que si aparecían enemigos más fuertes, solo arrastraría a su equipo hacia abajo. La respuesta de Zeke lo había sorprendido. Entonces deberías rendirte. Zeke explicó que si el oponente era mucho más fuerte, de 3 o 4 estrellas, entonces rendirse era la única elección lógica ya que una persona sin estrellas nunca podría esperar ganar. Sin embargo, añadió que si Rangus alguna vez se enfrentaba a un oponente de alrededor del nivel de 1 estrella, todavía había una oportunidad. Cuando Rangus preguntó cómo, Zeke simplemente dijo, no es nada inusual, solo tienes que explotar una abertura, preguntó Rangus confundido. Exactamente, respondió Zeke. Si puedes encontrar y explotar una abertura en la defensa de tu oponente, puedes derrotarlos, incluso si son de 2 estrellas. Cuando Rangus preguntó cómo se suponía que debía encontrar tal abertura, la respuesta de Zeke fue simple, aguanta, sigue aguantando hasta que tu oponente muestre una. Rangus había estado dudoso, pero Zeke continuó, no hay otra forma, no puedes forzar una abertura contra alguien más fuerte, solo puedes aguantar hasta que cometan un error. Si ni siquiera puedes hacer eso, entonces derrotar a alguien más fuerte siempre será una fantasía para ti, añadió Zeke. Si tu oponente es alguien especial como Leica, entonces no durarás mucho,
pero contra un de 2 estrellas ordinario, deberías estar bien. Luego le dijo a Rangus que la confianza en su propia fuerza era crucial y le dio un último consejo: no lo pienses demasiado, no pienses en cómo crear una abertura o la diferencia de poder, solo espera pacientemente, y cuando aparezca, clava tu lanza directamente en ella. Ahora, en medio de la batalla, Rangus apretó los puños mientras las palabras de Zeke resonaban en su mente. Como era más débil, no tenía otra opción que aguantar cada ataque y esperar el momento adecuado. El compañero de clase superior se frustró cada vez más mientras Rangus continuaba resistiendo sus golpes. «Solo cae ya», gritó con ira, desatando un golpe poderoso, pero en ese instante, Rangus lo vio, la abertura de la que Zeke había hablado. Sin dudarlo, reunió toda su fuerza y clavó su lanza directamente en el cuerpo de su oponente. El compañero de clase superior tosió sangre y colapsó, perdiendo el conocimiento instantáneamente. Mientras caía, una luz radiante brilló en el pecho de Rangus, la marca de su recién despertada una estrella. Lie lo notó inmediatamente, sorprendida pero orgullosa de que Rangus hubiera derrotado a su oponente. Mientras tanto, el líder del compañero de clase superior estaba incrédulo, incapaz de entender por qué el poder de Leica se sentía tan abrumador a pesar de que ambos eran de nivel de 2 estrellas. Leica se dio cuenta de que desde que dominó la técnica de artes de Hache que Zeke había recomendado, había aprendido a canalizar mayor fuerza y energía en su gran espada, lo que explicaba la gran diferencia de poder. Le dijo a su oponente que fue su desgracia haber elegido a su grupo como objetivo. Luego, invocando un relámpago dorado alrededor de su espada, declaró: «Esta batalla termina aquí». Su hoja golpeó con fuerza cegadora, y el líder enemigo cayó inconsciente. Después de asegurarse de que los enemigos estaban derrotados, Leica corrió de regreso a su equipo y preguntó si todos estaban a salvo. Una vez confirmado, el grupo vitoreó aliviado. Acababan de ganar su primera batalla contra compañeros de clases superiores. Celine y Raymond felicitaron a Rangus por alcanzar el nivel de una estrella, y Rangus les agradeció con una sonrisa brillante. Leica miró a su equipo con orgullo, dándose cuenta de que ahora todos sus miembros finalmente habían manifestado sus primeras estrellas. Con eso, dijo que las próximas batallas serían mucho más fáciles. Luego, con una expresión pensativa, se preguntó en voz alta cómo le estaría yendo a Zeke. Mientras tanto, en otro lugar de la montaña del dragón venenoso, un aterrorizado compañero de clase superior corría por su vida. Las lágrimas corrían por su rostro mientras murmuraba repetidamente: «Por favor, no vengas aquí, Zeke, no vengas aquí», maldijo entre dientes, temblando de miedo, preguntándose a sí mismo qué tipo de monstruo era realmente ese chico llamado Zeke. Momentos después, los compañeros de clases superiores corrían frenéticamente, gritando, pidiendo ayuda, esperando y rezando para que Zeke no lo siguiera. Mientras Zeke arrastraba a uno de los compañeros de clases superiores que acababa de derrotar, los demás maldijeron con miedo y confusión, preguntando qué tipo de monstruo o demonio era. Sosteniendo el cadáver de una bestia serpiente gigante en una mano, Zeke sonrió y preguntó burlonamente cuál era su problema, preguntándose en voz alta si nadie más quería jugar con él. Los compañeros de clases superiores, ahora completamente aterrorizados, lo llamaron demente mientras continuaban huyendo. Algunos cuestionaron por qué un compañero de clase inferior como Zeke era el que los cazaba cuando debería ser al revés, que se suponía que los compañeros de clases superiores eran los cazadores, no los cazados. De repente, uno de los compañeros de clases superiores que huían tropezó y cayó. Mientras luchaba por ponerse de pie, se congeló. En el momento en que levantó la cabeza, Zeke ya estaba parado justo frente a él, con sus ojos carmesí brillando levemente. Zeke suspiró y dijo que se estaba cansando de perseguirlo. Extendió su mano, ofreciéndose a ayudar al compañero de clase superior a levantarse, pero agregó con calma que una vez que lo hiciera, tendría que pelear con él. Los ojos del compañero de clase superior se abrieron con horror puro antes de que su cuerpo se volviera flácido y colapsara inconsciente en el suelo. Zeke inclinó la cabeza confundido, murmurando para sí mismo y preguntándose qué le acababa de pasar al hombre. Miró alrededor y preguntó en voz alta qué estaba pasando con los compañeros de clases superiores, cuestionando por qué de repente se habían vuelto tan defensivos y cobardes. Llamándolos patéticos, se burló de lo agresivos que fueron la primera vez que lo vieron, solo para terminar huyendo con miedo. Luego sonrió con suficiencia y gritó a los demás que no lo dejaran atrás. Justo entonces, Zeke sintió una presencia débil cerca. Girándose hacia su lado, preguntó a quien sea que lo estuviera observando por qué no se acercaba más y quería una mejor vista. Cuando no recibió respuesta, Zeke se rió y dijo que como el observador todavía estaba mirando sin interferir, debía significar que no había nada malo con lo que estaba haciendo. Con eso, dijo que dejaría de contenerse y continuaría su pequeño juego con el compañero de clase superior. Desde la dirección donde Zeke había sentido la presencia, un hombre emergió. Era uno de los supervisores que monitoreaban el examen. Gotas de sudor rodaron por su mejilla mientras susurraba para sí mismo, incapaz de comprender qué tipo de niño era Zeke. Había presenciado a Zeke derrotar a compañeros de clases superiores que se suponía eran mucho más fuertes que él.
Y aún más asombrosamente, Zeke había sentido su presencia oculta. Dándose cuenta de la gravedad de lo que acababa de ver, el supervisor decidió que tenía que informar todo inmediatamente. Mientras tanto, en el campamento fuera de la montaña del dragón venenoso, Freya quedó desconcertada cuando varios observadores llegaron para hacer su informe. Según ellos, había pasado una semana desde que comenzó el examen. Al presente, el 30% de los compañeros de clase inferiores ya habían abandonado, mientras que los restantes se estaban adaptando gradualmente tanto a su entorno como a los peligros de la montaña del dragón venenoso. Uno de los observadores añadió que no esperaban que muchos más compañeros de clase inferiores se retiraran de la prueba. Cuando Freya preguntó sobre los compañeros de clase superiores, sin embargo, los observadores intercambiaron miradas incómodas y no pudieron responderle directamente. La expresión de Freya se oscureció y les ordenó que hablaran claramente. Finalmente, uno de ellos admitió que los compañeros de clases superiores estaban constantemente huyendo. Freya frunció el ceño, momentáneamente perdida en sus pensamientos, y preguntó por qué estaban huyendo, de qué exactamente estaban escapando. Señaló que según su conocimiento, no había monstruos dentro de la montaña del dragón venenoso para amenazar a los compañeros de clases superiores. Uno de los observadores entonces explicó que no estaban corriendo de un monstruo, estaban corriendo del señor Zeke. Freya levantó una ceja y preguntó por qué huirían de él. El observador respiró profundamente y dijo que Zeke había estado atacando y cazando implacablemente a los compañeros de clases superiores. Al principio, intentaron contraatacar, pero eventualmente no tuvieron otra opción que correr. Otro observador habló, preguntando qué tipo de persona era siquiera el señor Zeke. Según lo que había visto, Zeke parecía estar disfrutándose, alegremente derribando a compañeros de clases superiores y cazándolos como presas. Para él, era algo completamente sin precedentes. Un segundo observador asintió en acuerdo, diciendo que aunque Zeke era el hijo del jefe de la familia El Dragón, estaba lejos de ser normal. Para ellos, Zeke ya no era solo un prodigio, era algo más allá, un verdadero monstruo en forma humana. Freya escuchó en silencio, luego habló con un tono calmado pero serio. Admitió que también había sospechado que Zeke era inusual desde el principio. A diferencia de los demás, había elegido tomar el examen solo y parecía completamente relajado al entrar a la montaña del dragón venenoso. Eso solo podía significar una cosa: Zeke nunca planeó esconderse de los compañeros de clases superiores. Desde el principio, su intención había sido cazarlos él mismo. Recordando la mirada en los ojos de Zeke cuando se conocieron por primera vez, Freya no pudo evitar pensar que el chico era realmente un monstruo. De repente, uno de los observadores frunció el ceño, preguntando qué era ese extraño sonido. Los labios de Freya se curvaron en una leve sonrisa mientras decía que lo que estaban escuchando era algo que había estado esperando. Un hombre entonces se acercó y preguntó a la dama Freya dónde deberían colocar la jaula masiva que habían traído. Freya les dijo que la dejaran donde estaba y les agradeció por su trabajo. Cuando los observadores se volvieron para mirar la jaula, sus ojos se abrieron con asombro. Inmediatamente preguntaron qué tipo de criatura había dentro, y algunos incluso cuestionaron si Freya realmente tenía la intención de liberarla en la montaña, ya que el aura de la criatura por sí sola revelaba que era al menos una bestia de nivel de 3 estrellas, demasiado poderosa para que cualquiera de los estudiantes pudiera manejarla. Pero Freya, claramente complacida, les aseguró que no había nada de qué preocuparse, ya se habían hecho ajustes a la criatura, solo atacaría a individuos de fuerza de nivel de 2 estrellas o superior. Los estudiantes ordinarios no sufrirían daños graves. Uno de los observadores entonces preguntó por qué tal criatura estaba siendo liberada repentinamente durante el examen. Freya respondió con calma que era una orden directa de su jefe de familia Balsa. En su mente, quería presenciar las habilidades del chico al que sus soldados ya habían comenzado a llamar un monstruo. Quería ver si Zeke podía sobrevivir contra tal ser. Con ese pensamiento, ordenó que la misteriosa criatura fuera liberada en la montaña del dragón venenoso al amanecer. A la mañana siguiente, en lo profundo de la montaña del dragón venenoso, Rangus y su equipo de repente se detuvieron en sus huellas cuando el suelo tembló violentamente debajo de ellos. Leica frunció el ceño, diciendo que tenía un mal presentimiento sobre el temblor. Raymond se preguntó si tal vez el compañero de clase superior lo había causado, pero Rangus negó con la cabeza, diciendo que lo más probable era el trabajo de una bestia, probablemente un jabalí furioso masivo. Aún así, Leica no podía deshacerse de su inquietud y dijo que algo al respecto se sentía diferente. Un momento después, un segundo temblor más fuerte sacudió la montaña. Mientras un árbol gigante comenzaba a caer hacia ellos, los instintos de Leica se activaron, gritó para que todos se movieran, y el grupo saltó a un lado justo a tiempo cuando el enorme tronco se estrelló donde habían estado parados segundos antes. Cuando se dieron la vuelta, Leica se congeló con incredulidad. Seline jadeó y preguntó qué tipo de criatura era mientras el rostro de Rangus palideció y el sudor goteaba por sus sienes. Con voz temblorosa, dijo que necesitaban huir inmediatamente porque parado frente a ellos había un golem colosal. Si disfrutaste este capítulo y quieres ver qué sucede después, asegúrate de darle al botón de me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima actualización en esta historia épica.